Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este martes a su programa Fiscal en Serio. El día de hoy tenemos un evento especial, nos visita por primera vez alguien que seguramente ustedes lo conocen también porque es muy ágil y muy dinámico en redes sociales, pero no solamente por eso, sino porque es identificado por su expertise en la materia, sino porque también ha hecho de sus cátedras o de sus conferencias pláticas dinámicas, agradables y que a todo el mundo nos ha servido. Yo mismo he estado en sus conferencias, en sus cursos, en donde realmente uno sale agradecido por todo el conocimiento y la información de valor que nos comparte. Este tema que elegimos, aunque ya se ha tratado en otros foros, mismo aquí en Cadefi, tiene un tinte especial, un tinte diferente. Normalmente, cuando hablamos de la responsabilidad de socios y accionistas, nos vamos directamente al artículo 26, fracción 10, en donde empezamos a hablar de que si los socios, los accionistas, que qué sé yo, nos vamos directamente a la parte fiscal. Sin embargo, nuestro invitado del día de hoy, ahorita se los presento, es experto en derecho corporativo, mercantil. Y esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque la visión hasta es diferente. Hoy por hoy, él lo ha comentado en sus pláticas, mucha de la estrategia fiscal viene derivado, de la correcta estrategia fiscal viene derivado de que conozcamos el derecho corporativo, de que manejemos el derecho hablando de sociedades mercantiles, por ejemplo. Entonces, el día de hoy hablaremos de la responsabilidad del socio y del accionista, pero con tintes legales que abarca la parte corporativa, que abarca la parte mercantil y obviamente aterrizaremos en la parte fiscal. Este tema lo escogimos por varias razones, principalmente porque en el argot ya de nuestra práctica profesional, cuando estamos con los clientes, ustedes colegas que nos escuchan, que nos ven, pues obviamente hemos detectado una serie de, por no decirlo con una expresión errónea, pues nos hemos encontrado con desconocimiento de las leyes específicas. Todavía me tocó asesorar a un cliente, el cual la pregunta es, oye, ¿qué tipo de sociedad me conviene? ¿Sociedad anónima? ¿Sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Una SAPI? ¿Qué sé yo? Porque traen todavía como este desconocimiento y cuando se acercan a su contador y cuando me acerqué al contador, él me decía, es que no tienen los 50,000 pesos para aperturar a la empresa. Y entonces es en donde uno se empieza a preguntar, wow, ¿hasta dónde tenemos el conocimiento o el desconocimiento? Que no es pecado no tenerlo, pero siempre hay que estar precisamente capacitándonos como en estos foros. Para mí es un orgullo, un deleite y me congratulo el que hoy esté conmigo el maestro Roberto Valenzuela. El maestro Roberto Valenzuela, además de ser contador público, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Corporativo, especialista fiscal, catedrático, conferencista, escritor y articulista, pues obviamente excelente y maravilloso ser humano. Licenciado Roberto, muchas gracias por acompañarme No, hombre, el día de pues hoy. ¿qué puedo decir después de esta presentación? Ya hasta me siento un poco abochornado. No, no hombre, Ya me un voy. gusto. La verdad es que para mí es un honor. Me siento honrado de la distinción de la invitación y por supuesto, pues con la total apertura para tratar estos temas que son tan relevantes. Yo siempre menciono, creo que la gente hoy me identifica más como abogado corporativo. En realidad yo siempre digo, soy un abogado corporativo. Más bien soy un abogado fiscalista disfrazado de abogado corporativo porque al final de cuentas, pues mi práctica profesional, que es la combinación de ambas materias, la parte corporativa con la parte fiscal, y siempre que digo que ahí está la sustancia y que hoy, a mi juicio, constituye un vínculo indisoluble la parte fiscal con la corporativa y lo podemos nosotros ejemplificar con infinidad de artículos ya incluidos en las disposiciones tributarias y a manera de ejemplo, digo de manera rápida, el artículo 30, que recién se modificó para 2021, y que bueno, pues son consideraciones meramente corporativas, ¿no? Y el propio artículo 28, en donde nos señala que integra la contabilidad para efectos fiscales, es un catálogo de reconocimiento del derecho societario al establecer los libros sociales, que en otro momento platicaremos a detalle de ellos. Hoy nada más los menciono, las propias acciones, las partes sociales, como parte de la contabilidad. Y creo que en ese contexto, pues, no le hemos dado la importancia y trascendencia que tiene el manejar la parte societaria corporativa para aterrizarlo en la materia fiscal. Yo siempre lo digo, lo reitero en los foros donde tengo
posibilidad de participar tanto dando cursos como en este tipo de dinámicas, que aquel que no conoce hoy el derecho societario corporativo está perdiendo una oportunidad para sacar provecho de las disposiciones fiscales, incluso para temas de defensa fiscal, que si nos da tiempo podemos platicar algunos ejemplos, ¿no? Que el adecuado uso de las asambleas, que hoy se vuelve sumamente relevante, no solamente, digo, ya cité el ejemplo del artículo 30, pero otro ejemplo lo encontramos hoy en el incorporar artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, tema razón de negocio, sustancia económica, sin que, lo pongo con toda claridad, sin que esto sea la panacea, ¿no? Porque al igual con los contratos en materia relativa a acreditar la materialidad, que dicen, bueno, pues los contratos, sí, los contratos son relevantes, pero no son la panacea, viene a constituir uno de los elementos, que si lo redactas de manera sólida, adminiculado con otros elementos probatorios, estoy cierto que ahí sí tienes esa posibilidad de acreditar la materialidad. Lo mismo sucede con una asamblea. Si nosotros sabemos manejar de manera adecuada y estratégica una asamblea, le podemos dar todos los efectos fiscales que uno pretenda, que sea la base sólida de una decisión fiscal. Y no solamente las asambleas, los estatutos hoy tienen una amplitud total. La ley nos da total y absoluta libertad contractual de que uno establezca en los estatutos sociales lo que uno desee. Claro. El límite es la naturaleza de la libertad contractual, no atentar contra la moral ni las buenas costumbres, ni el interés general. Ese es el límite de la libertad contractual. Y lo dicen las propias disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nada más que de repente, yo lo digo con todo respeto para mis amigos y colegas, de repente no leemos las letras chiquitas de la ley, que son las partes más relevantes. Me decía bueno, primero que nada, muchas gracias, reiterando el agradecimiento por la aceptación de la invitación, el que esté con nosotros, vamos a explotarlo, y a todos ustedes que nos escuchan, querida audiencia, todos nuestros amigos de la membresía y los que nos acompañan en esta transmisión, por favor, como siempre, sean bienvenidas todas las dudas, comentarios, saludos, quejas, sugerencias, reclamos, lo que ustedes deseen. Aquí estamos para atenderlos. En este orden de ideas le comento, maestro, fíjese que un magistrado me dijo, Eduardo, la materialidad habla por sí sola y no me tienes que mandar contratos. Una operación que tiene materialidad porque se comprueban los elementos de que se dio dicha operación, habla por sí sola. El contrato podría ser el último de los elementos, de tal suerte que si tú me das un contrato de una operación simulada que nunca realmente pasó, hasta es bastante clara, visible, que realmente es falso, que es una simulación. Hablando de sustancia económica, precisamente el mismo magistrado decía, ustedes que son contadores, ahí están con todos los abogados, que si esto, que si el otro, que si ponle fecha cierta. Contadores, pues simplemente la parte interesante de la materialidad es que si en verdad se dio la operación, pues hágala que hable un poquito, y para eso tienen papeles de trabajo, documentos, tienen escritos, tienen cotizaciones y demás. Pero bueno, ahora sí que al calce de todo eso, licenciado, le comento. Fíjese que ya en la parte profesional, muchos como contadores, como abogados, estamos viendo esta parte de estrategia fiscal, de cómo podemos ayudar a nuestro cliente, a nuestro contribuyente, pero realmente para nosotros es muy difícil distinguir cuando nos dicen, uno, ¿qué tipo de sociedad me recomiendas para mi negocio? Y número dos, además de proteger mi sociedad, que me proteja a mí como socio o accionista. En función de eso, muchas veces decimos, una SADCB, porque normalmente pues, es la más común, incluso hasta la más rápida, ¿no? Sin embargo, yo lo he escuchado en sus conferencias donde dices, espérate. ¿Por qué? Porque debes de ver los efectos, sí, fiscales, pero todos los efectos legales del tipo de sociedad que tengas y del tipo de socio o accionista que seas. No le quiero robar su frase porque sería citarlo y lo tenemos aquí para que usted nos explaye sobre este tema, pero usted hizo un comentario en la responsabilidad, que es nuestro tema. La responsabilidad del socio o accionista no va en función del importe del capital que se haya aportado, va en función del puesto, de la actitud, del valor que tenga dentro de la sociedad. ¿Nos podría explicar un poquito más a fondo este tema? Sí, con todo gusto, y es un tema sumamente relevante. Quiero citar antecedentes, incluso internacionales, de las razones por las cuales yo sostengo esta parte de que hoy el alcance de la responsabilidad en materia mercantil, hay que precisarlo, bien, porque luego vamos a migrar después al ámbito tributario, pero en este momento, al hablar del ámbito mercantil,
hay una tendencia mundial que comienza a finales del siglo pasado, de los años 90, que se empieza a gestar en Europa y que empieza a cobrar tanta relevancia, tanto auge, que permea a los otros continentes, ¿no? Nosotros nos llega por ahí de principios de este siglo, 5 o 10 años después de que hubiese comenzado en Europa, y secundado, respaldado por la Comisión de las Naciones Unidas para homologar el derecho mercantil internacional, que esa es una de las funciones que tiene hoy la ONU, homologar el derecho mercantil. Y bueno, en armonía con otras organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial, este Banco Mundial tiene un plan denominado Doing Business que se implementa también a principios de este siglo. Y esos tres organismos internacionales tienen como propósito justamente hacer más laxo el manejo de las sociedades mercantiles, quitarle lo oneroso, que con ello se permita de una manera más asequible el acceso a quien pretenda constituir una sociedad. Y entonces, entre otras decisiones que se toman y que se han reflejado en reformas a nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, ahorita cito unos ejemplos. El primero, el principal, pues desde luego es este tema relativo a la eliminación del capital en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada a partir del 15 de diciembre de 2011, sí. Entrada en vigor un día después, es decir, a partir del día 16, en donde entonces ya se elimina el capital mínimo en estos dos tipos de sociedades. Recordemos que en las demás sociedades reguladas por la propia ley mercantil en su artículo primero, es decir, nombre colectivo, las dos comanditas, la simple por acciones, la cooperativa, que la cita, aunque tiene su regulación particular porque así lo remite expresamente el artículo 212 de la propia ley mercantil, y todavía no existía la SAS en ese entonces regulaba esas 6 sociedades y de las cuales únicamente a 2 se les imponía la obligación del capital por la naturaleza que tienen estas sociedades. La sociedad de responsabilidad limitada sabemos que es una sociedad enteramente de personas. Uh-huh. El único matiz de capital que tiene es el límite de la responsabilidad de las aportaciones de los socios. Y luego tenemos la sociedad de capital por excelencia, que es la sociedad anónima. Y entonces ahí en el mundo empresarial, desde que surgen las sociedades, que surgen en 1890, cuando se incorpora un capítulo al Código de Comercio que cobra vigencia en ese ejercicio, o en ese año, 1890, y que después, en 1934, se deroga el capítulo del Código de Comercio para crear una ley ex profeso que conocemos como Ley General de Sociedades Mercantiles. 4 de agosto de 1934 se publica en el Diario Oficial y entra en vigor un día después. Y en ese contexto, pues esas dos sociedades de toda la vida han tenido, o habían tenido hasta la fecha previamente mencionada, la obligación de incorporar un capital con ciertos números, ¿no? 3,000 y 50,000. 3,000 y 50,000. 3,000 y 50,000 para SDRL y 50,000 para... Y entonces, pues, en virtud justamente de esas recomendaciones de los organismos internacionales que yo citaba al inicio, pues México adopta y dice, bueno, pues en realidad a partir de cuando México decide modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles para eliminar el capital mínimo, en ese momento México fue el país número 89 en llevar a cabo una reforma de ese tipo. Es decir, en ese momento con México eran 89, hoy superamos los 100 países que eliminaron un capital mínimo como requisito. Pero lo importante de esto, ¿por qué hacemos este antecedente? Y creo que esto es lo meramente relevante para efectos de esta charla. Si el capital, uno de los principios que rigen al capital es que funja como garantía, y no solamente para con los terceros que contratan con la sociedad, es decir, los clientes, o incluso proveedores, acreedores, sino también con los mismos socios. Funge, uno de los principios de 7 que regulan el capital social es el de garantía. ¿Y cuál es la garantía? Pues ese capital con el que se constituye una sociedad. De tal suerte que entonces, ¿qué pasa cuando el legislador lleva a cabo una modificación, que por cierto es la número 14 de las 19 que hoy lleva la Ley General de Sociedades Mercantiles desde su creación? ¿Por qué modifica? ¿Por qué elimina un capital? Y entonces hoy, ¿cómo cuantificamos o cómo le imponemos responsabilidad a un socio accionista? Y hago la referencia de socio accionista porque depende del tipo de sociedad, ¿no? Tienen una connotación distinta. ¿O es acciones, partes sociales? Sí, sí, claro. O para ser genéricos, el socio es
el género y el accionista es la especie, ¿no? Así Entonces, es. en lo sucesivo nos vamos a referir como socio para no estar duplicando. Y en ese contexto, pues resulta que hay una tendencia internacional también de aplicar una teoría que también surge en Europa, en Italia, en España, adoptada en España en 1993, que se denomina desestimación de la personalidad jurídica societaria. Y en otras latitudes le denominan levantamiento del velo corporativo. ¿Y qué implica? Que no importa el tipo de sociedad, ahorita hicimos un recuento rápido de las sociedades, si son de personas o de capital, y si el alcance de las sociedades de personas es la responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, y si las sociedades de capital es limitada. Hoy eso deja de ser relevante, incluso ya en nuestro marco jurídico mercantil societario, a partir de la reforma mencionada. Hoy no importa el capital. Dentro de la exposición de motivos señala el legislador que justamente deja a la libre voluntad de los socios establecer el capital con que se va a suscribir y en su caso exhibir en la sociedad. Que aquí, perdón, ahora sí que lo interrumpa, pero unos ahorita no sabían que ya no existe el monto de 50,000 pesos. Otros que sí lo sabíamos, pero decíamos, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón del por qué ya no es obligatorio establecer una sociedad anónima, en este caso, con un capital mínimo de 50,000 pesos? Sí, por esa evolución, justamente es por esa evolución que tiene el derecho mercantil, que hoy no importa cuál sea el capital con que se constituye una sociedad, lo que va a determinar el alcance de la responsabilidad de un socio es la actitud que asuman ellos en su organización, al interior. Es decir, si dentro de tu sociedad te conduces de manera ética, proba, honesta, tu responsabilidad siempre va a ser con base en el importe del capital con que constituyas tu sociedad. Hoy una SA puede ser de 5,000, puede ser de 1,000, puede ser de 500, puede ser de 2 pesos. Claro. ¿No? Entonces, ese número será relevante para efectos de la responsabilidad únicamente cuando se compruebe, se acredite que dentro de la sociedad llevas actos mercantiles o jurídicos, porque también puedes llevar a cabo actos civiles, pues totalmente apegados a la ley, que trabajas de forma honesta, para decirlo con claridad. Pero ¿qué pasa si nos trasladamos, y aquí a lo mejor podemos empezar a hacer una referencia a las cuestiones fiscales, qué pasa si constituimos una sociedad con un propósito claro de traficar, y lo digo así con todas sus letras, de traficar con comprobantes fiscales digitales por internet? ¿No? Le pones a vender facturas, constituyes una sociedad con 2,000 pesos, son 3 socios, dos tienen 800 pesos, uno tiene 400, y después por 2,000 pesos al alcance de mi responsabilidad, porque así lo define el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que los socios responden hasta por el límite de sus aportaciones. Bueno, ese es un ejemplo claro que utilizas una sociedad en franco abuso del derecho, Sí. o en fraude a la ley, para llevar a cabo actos totalmente fuera de lo previsto por Tu la intención va más allá que realmente tener una operación sana. Sí, entonces ahí, aun cuando por definición que nos da el artículo 89, que la sociedad anónima es aquella en donde los socios responden por el límite de sus aportaciones, bla, 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 que esa es la parte relevante de la definición, entonces cobra vigencia la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica societaria. Y muchos de los amigos que nos están viendo van a decir, ¿y eso de qué se trata? ¿Con qué se come? Nunca ¿no? lo había escuchado. O también el tema del levantamiento del velo corporativo. Son teorías que México ha adoptado y que no están incluidas en las disposiciones mercantiles ni civiles, pero que el intérprete de la legislación, que es el Poder Judicial, se ha encargado, a partir de por ahí del año 2009-2010, de aplicar esa teoría al momento de resolver controversias que surgen por estas cuestiones de las que estamos hablando. De tal suerte que si nosotros hacemos una búsqueda de criterios, de tesis o jurisprudencias, una búsqueda genérica de levantamiento del velo corporativo, nos van a salir N criterios. Lo mismo si buscamos con base en desestimación de la personalidad jurídica societaria, en donde resuelven,
pues sí, se acredita que en la sociedad se llevaron a cabo actos ilícitos, para decirlo en términos genéricos. Luego entonces el alcance de la responsabilidad es, con independencia del tipo social, jurídico societario del que estemos hablando, se actualiza la responsabilidad solidaria, es decir, con el patrimonio de los socios, ¿no? Y hoy recientemente, el año pasado, se emite una tesis bien interesante y que define tal y como yo quisiera definir, o como me gusta definir a mí, el alcance de la responsabilidad. Dice, responsabilidad de los socios accionistas. No lo determina el monto del capital, lo determina la aptitud y actitud que asuman al interior de la sociedad. Claro, y muchas veces nosotros, licenciado, me acuerdo mucho, bueno, de lo que me tocó, que fue, por ejemplo, la reforma 2014, gran reforma con Peña Nieto, ¿Sí? En la que se viene incluyendo temas como un 69B, por ejemplo, y si quiere lo abordamos tantito. Y después se viene la reforma 2019, bueno, la reforma para 2020, que se llama la reforma penal fiscal, ¿no? En donde mucho curso, mucha capacitación precisamente para ver esta vinculación de la parte fiscal con la parte penal. Pero desde un inicio, normalmente no le hemos dado esta importancia, no solamente a la parte penal. ¿Qué hay con la parte mercantil? Sí. ¿Qué hay con la parte societaria? Porque finalmente nosotros no nos damos cuenta cuando estamos precisamente en esta parte de asesoría, consultoría y demás, que ahí está la carnita. Hoy por hoy las autoridades fiscales, cuando hacen referencia a la parte de contabilidad, artículo 28 y el 33 de su reglamento, nos damos cuenta de una lista que, siendo muy honestos, pues es pan caliente, una lista que es áreas de oportunidad para todos nuestros colegas, porque en este 28 y 33 de su reglamento, así mismo como en el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues hay demasiada área de oportunidad para nosotros como contadores o abogados en este sentido, ¿no? Totalmente. Y es que sí debemos considerar esta parte de la responsabilidad del socio, para ya no decir también accionista como lo comenta, ¿en función de qué? De conocer esta parte mercantil, que es importantísima, ¿no? Fíjate que haces mención a un tema bien interesante porque lo decíamos fuera del aire, que no estamos acostumbrados a leer las letras chiquitas, ¿no? Claro, sí. En forma figurativa lo menciona, ¿no? Ahora que hace referencia a estos ordenamientos como la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, fíjate que el propio artículo 28 que citas hace referencia a que para efectos fiscales la contabilidad se integra y te da un listado, la fracción primera del apartado A, y ahí te dice, y otros elementos que dispongan otras leyes. Exacto. Y la pregunta es, a ver, ¿qué otras leyes obligan a que yo lleve contabilidad? De entrada diría, pues, el Código de Comercio, del artículo 31 al 51, me regula todo lo relativo a la contabilidad. Y ahí, mi querido maestro, está la panacea. Si tú quieres soportar cualquier elemento fiscal, apréndete esos artículos. Excelente. Código de Comercio. Perfecto. Si quieres manejar estratégicamente asambleas, redactar estatutos, ahí está. Si quieres darle fecha cierta a documentos fuera de protocolo, sí, excepto los que por requisito de validez se deben de protocolizar, pero por ejemplo un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, pues le das fecha cierta con el Código de Comercio, artículo 46 bis, en relación con la NOM 151. Okay. Fecha cierta, claro. Ahí está. Pero de repente yo lo digo con todo respeto siempre porque es una forma en como yo trato de conducirme, pero de repente suelto ciertos chascarrillos ahí a manera de llamar la atención, ¿no? De repente digo que como que somos miopes para leer, porque ahí está. O sea, si el propio Código Fiscal de la Federación nos está dando las herramientas, nos remite a otras leyes, ¿por qué no lo aprovechamos? Claro. Para mí, uno de los artículos más valiosos es el 41 del Código de Comercio. Okay. Este es uno de los artículos más valiosos para darle soporte fiscal a operaciones. Okay. ¿No? Y como tú lo mencionaste, sin que esto sea la panacea, porque para materialidad, la materialidad se acredita con materialidad, valga la expresión. Sí. No con un contrato, con una asamblea, pero si lo acompaño con elementos sólidos y con todos los demás elementos de control interno, porque al final es eso, control interno, pues voy a poder soportar cualquier operación. Claro. Y también la importancia de esta reforma cuando se añade en este artículo 5A los efectos penales y ahora sustancia económica, en donde decimos, hey, pues espérame, estás buscando qué es
razón de negocios. Razón de negocios. Y estamos esperando el concepto que viene en jurisprudencia, ¿no? En donde básicamente dices como que no, cuando realmente si nosotros nos ponemos a estudiar el tema, te das cuenta, específicamente en México, que es un tema que se traía desde los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es hoy por hoy en las normas de información financiera, sustancia económica, en donde debe prevalecer el fondo sobre la forma, en donde sobre cualquier efecto jurídico, ¿no? Etcétera. Entonces debemos de acercarnos precisamente, por ejemplo, ahorita que estoy citando una de las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque hoy en día para la reforma fiscal 2022 que se aplica en 2023, discúlpenme la expresión finalmente porque no hubo cambios tan relevantes, no hay cambios relevantes. El hecho de que la razón de negocios está en todo el Código Fiscal de la Federación. Sí. No puedes hacer una operación sin que no haya razón de negocios y si no hay razón de negocios, esa operación no existe. Y le voy a poner un ejemplo para que me lleguen sus comentarios. En una fusión de sociedades, elaboramos el convenio de fusión. La autoridad fiscal, en resumen, dice, no pasa el convenio de fusión porque no hay razón de negocios. El cliente dice, ¿sabes qué? Porque es una empresa extranjera. El cliente dice, ¿sabes qué? Pues vamos a nuestro despacho de abogados. Un despacho de abogados muy grande, ¿no? Y el despacho de abogados saca 4 hojas de explicación de por qué esa operación tiene razón de negocios. Nosotros, obviamente, estudiándola y también acercándonos a expertos, nos dijeron, es que también hasta la razón de negocios también habla por sí sola. Sí. Una operación habla por sí sola. ¿Quién te va a decir cuál es la razón de negocios en esta fusión? No es las leyes específicas, no es el propio código. ¿Quién te va a decir la razón de negocios en esta operación? Pues quien hizo el negocio. Ve con el socio, ve con los dueños y que te digan por qué están haciendo la fusión. Y así se lo platico porque a mí me sorprendió la forma en cómo se resolvió esto. De 4 hojas, de antecedentes, de artículos, de muchas cosas, se resumió en 4 horas, en un párrafo de 4 oraciones. Y decía, la razón de negocios de esta operación es porque soy una empresa de capital canadiense, vamos a Latinoamérica y compramos una empresa constructora en cada país. Aquí están las pruebas. En México compramos una y caemos en la sorpresa de que esta una tenía otras 5. No nos interesa tener 5, deseamos tener una. En resumen, esa fue la expresión y pasa el convenio de fusión. De ahí nosotros debemos entonces considerar, y como usted lo ha comentado, la materialidad es con materialidad, aunque se escuche chistoso, pero es que la operación en verdad se dio. La razón de negocios es que realmente una operación se dio y como dicen ahora sí, ya trastocando un poquito y parafraseando el tema de jurisprudencias y leyes, pues obviamente que se dé en el supuesto en el que vamos a tener un beneficio preponderantemente económico y no estamos persiguiendo un beneficio fiscal, ¿no? Sí, por supuesto, y yo a eso nada más le agregaría, porque creo que es relevante, también lo que determina el tema de la razón de negocio o no, para esos efectos de la fusión y de la escisión, que se modifica ahí el 14b del Código Fiscal de la Federación, primero en 2021 y en 2022. Sí, claro. Pues es los actos jurídicos que haya celebrado, ¿no? Así es. Entonces, pues es posible, porque luego a mí uno de los cuestionamientos que me hacen, oye, hoy se puede realmente llevar a cabo una fusión y escisión con todos los efectos fiscales que se considere no enajenación. Sí se puede, pero hay que darle la forma adecuada, ¿no? Y sobre todo, digo, hablando aquí sin tapujos, sin que sea una simulación jurídica, ¿no? Entonces, una fusión, una escisión, o sea, una reestructura corporativa real. Es posible totalmente, ¿no? No obstante que han venido incorporando modificaciones al Código Fiscal de la Federación, primero con el tema de la escisión, que si le derivado de un nuevo concepto que se hubiera integrado a la escindida, que no existía antes en la escindente y que después ya no existía, hay razón. Pues era justamente con el tema de darle cumplimiento a salirte de la hipótesis de que no se considera reducción de capital en términos del párrafo 10º del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, sí es cierto, mucha gente lo que hacía era pues, registrar provisiones ahí en Tebas y con eso equilibrabas la parte de los activos no monetarios, de los monetarios, que por cierto, tú lo dijiste, cobran especial relevancia en las normas de información financiera porque estas son las que definen ese tipo de activos, ¿no? Licenciado, hace rato usted mencionaba un concepto, principios sociales. La parte, por ejemplo, y que son 7. Me aventé su curso, ¿eh? Sí. Y que son 7. Me encantaría que nos pudiera platicar de ellos
pero vinculándolo al socio. Al socio. Okay. Si me pudiera apoyar. Y seguramente las preguntas que... Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Ya vi que por ahí tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. Como siempre es un honor estar con ustedes y que nos acompañen. Les reitero que este tipo de pláticas, más que una exposición, más que una cátedra o etcétera, pues es una plática entre amigos en donde les podemos dar, su servidor, pero principalmente nuestros invitados, pues información de valor. Así que sigan escribiéndonos, sigan dándonos sus comentarios y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, licenciado, a mí hay una parte interesante dentro de estos principios. Digo, a lo mejor usted los dice en orden, pero ahorita quiero retomar un punto. Y le voy a hacer el comentario. Fíjese que un cliente me dice, oye Lalo, fíjate que quiero constituir una sociedad. ¿Por qué la quieres constituir? Pues no sé. Quiero entrar a una empresa constructora como proveedor y la empresa constructora me dice que no trabaja con personas físicas constructores, trabajan con personas morales. Y quiero constituirme ya más cerca a un notario. Pero tengo una duda. La duda es que me dice el notario que para efectos de que mi empresa sea muy atractiva y para que pueda conseguir incluso créditos, pues que le ponga un capital de 4 millones de pesos. Ok. Oye, y yo le dije, pues es que no tenemos esa cantidad de dinero, la queríamos abrir con 10,000. y el notario le dijo que para que sea más atractivo, con 4 millones. Y ya entramos un poquito al terreno del suscrito, exhibido y demás. Vale, bien. Y la pregunta fue, ¿cuál es el efecto para mí como socio? Uno, de que esté ese número ahí. Y número dos, Lalo, primeramente Dios, lleguemos al punto en donde podamos ese número tenerlo. Ser real. Pero en unos años no va a ser posible. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad para mí como socio de que ese número esté ahí? Y número dos, obviamente el efecto fiscal. Porque el notario me dijo que también una de las cosas que debo de tener en cuenta, que mi responsabilidad es hasta por el importe de la aportación. Entonces digo, ¿qué notario? Finalmente creo que, obviamente di mis comentarios, pero le expongo el tema porque es uno de los principios, es una de las características que usted menciona, que es la realidad en donde el capital sea el real. Sí, claro. No sé si nos pueda... Sí, con gusto. Nada más voy a hacer una pausa para regresarme tantito. Órale, sí, no, a lo que comentaste hace rato, porque me parece muy relevante que hacías mención de la reforma de 2014 y de 2020. Así es, sí. ¿No? De Peña Nieto cuando surge el 69, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, etcétera, que fue lo más relevante, pero ahí se modifica también la fracción décima del 26, que todos nuestros amigos televidentes seguramente conocen a la perfección del tema de la responsabilidad solidaria, que no es responsabilidad solidaria, es responsabilidad subsidiaria para los socios. Pero bueno, ¿y por qué me quiero hacer referencia? Porque fíjate que yo he insistido mucho, y que creo que a ti ya te quedó claro, ese tema de que no podemos ver el tema societario de manera aislada con el tema, en relación con el tema tributario. Van de la mano. Y te voy a citar un ejemplo claro y preciso. El artículo 69 que se crea en 2014. Dentro de la exposición de motivos señalan, entre otras, pero esta la quiero resaltar, que se ha detectado como denominador común en las empresas que se dedican a traficar comprobantes fiscales que tienen un objeto social amplio. Sí, muy grande. Todo pueden hacer. Para que permitan vender tacos, que te facturen tacos de suadero, pero también te puedan facturar bultos de cemento. Así es. Y servicios profesionales, ¿por qué no? Y todo lo que se te ocurra. Y entonces, el legislador mercantil modifica el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y le incorpora un segundo párrafo y te dice, a partir de hoy, 13 de junio de 2014, 6 meses después de la reforma fiscal. Y dice, a partir de hoy, todas las sociedades pueden hacer cualquier acto de comercio. Punto. De tal suerte que si tú comprendes cómo funciona una sociedad, y la referencia es el artículo 28 del Código Civil Federal, que regula a las personas morales, los atributos, te dice, las personas morales se obligan en los siguientes términos, o se regulan en los siguientes términos. En este orden que lo voy a decir, y por eso lo resalto. Por la ley. O sea, lo que está en la ley prevalece. Luego,
por tu escritura pública o constitutiva. Y luego te dice en tercer lugar por sus estatutos, que ahí habría que diferenciar qué son escritura y qué son estatutos. Okay. Y los estatutos, para no dejar la duda, son las reglas de operación y funcionamiento que tú establezcas en una sociedad y que hoy tienes total libertad. Y entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque hoy ya es necesario hacer esos objetos sociales amplios en armonía con el 69, una reforma mercantil con dedicatoria para efectos fiscales. Sí, clarísima. Claro. Y no solamente fiscales, sino hasta laborales. Ahí tenemos el REPSE, cuidado con el objeto social amplio, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, mira, y otro ejemplo te voy a citar de cómo vienen vinculadas. La reforma a los diversos 73 regula libros sociales de las sociedades de responsabilidad limitada, 129, sociedad anónima. De presentar en la página de la Secretaría de Economía, en el PCM, portal de publicaciones electrónicas, portal de sociedades, publicación de sociedades mercantiles, perdón, el aviso de estructura accionaria vigente y cada que haya una modificación, presentarla. Se actualiza, claro. Es una reforma que no es mercantil, obedece al cumplimiento de la recomendación 24 de las 40 del GAFI. Así es, así es. Entonces, mercantil con materia administrativa financiera, que es la naturaleza jurídica que tiene la ley antilavado. Claro, ¿no? sí. Y luego el legislador tributario le pareció una idea fabulosa eso de publicar la estructura accionaria vigente y lo plasma en la reestructura que tuvo el artículo 27 en el 2020. Del RFC, del RFC, para estructurarlo en 4 apartados. Y dice, pero ¿cuáles son los efectos de ese 27? Que le diga yo quién es el socio que tiene control efectivo. Sí. Que esté activo el socio, por supuesto, que le diga cuál es su participación en el capital social y que le diga cuál es el objeto social de la sociedad. ¿Qué le estamos dando a la autoridad con esa obligación? Decirle a quién le puede imputar una responsabilidad solidaria, una responsabilidad penal. Claro. Entonces vean cómo las leyes o las modificaciones no son aisladas, tienen denominadores comunes, tienen dedicatorias. Vean cómo repercute lo de la Ley General de Sociedades. Bueno, primero ley antilavado se refleja en Ley General de Sociedades Mercantiles y luego repercute en el ámbito tributario. Sí, hoy no podemos ver las leyes de forma aislada. No podemos, y no lo que diga una precisamente es... Así es, ¿no? Y ahora sí me permite regresarme al planteamiento porque creo que era importante hacer la referencia histórica. Excelente. Es una pregunta común que nos formulan, oye, ¿qué tipo de sociedad me conviene constituir? Yo les digo, hoy por hoy, la sociedad que da mucho más amplitud es la sociedad anónima. Pero para eso tienes que manejar desde el artículo 87, que es donde inicia la regulación de la sociedad anónima, hasta el 206, que concluye esa amplitud. Ve cuántos artículos son del 86 al 206. Ninguna otra sociedad tiene tal amplitud, claro, para que dimensionemos la importancia y relevancia que tiene este tipo societario. Entonces, esta sociedad se vuelve súper flexible, se vuelve una especie de sociedad de personas, no obstante que es de capital. Y siempre yo les digo a mis colegas cuando doy cursos, digo, a ver, queridos colegas y amigos, así como nos aprendemos el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación de los elementos esenciales de las contribuciones, claro, y la aplicación supletoria, bla, 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 si nosotros somos capaces de aprendernos, pero sobre todo de entender, de comprender a cabalidad el artículo 91 de la ley mercantil, estamos en posibilidad de aptitud de hacer planeación patrimonial. Ya no digo fiscal porque me pueden castigar, ¿no? Ya digo... Sí. Y además esa es la tendencia hoy, hacer planeación patrimonial. Definitivamente. Hoy, por ejemplo, la reforma fiscal 2023 que platicábamos fuera del aire. O sea, la tendencia es recaudar más sin reformas. ¿Cuál es el camino? Pues evidentemente las facultades de fiscalización. Así es. Y que finalmente también me lo decía un cliente. Normalmente, Lick, le comento, cuando hacemos este tipo de pláticas y todo eso, obviamente también tratamos de dar ciertos tips que tiene toda la libertad, ojalá nos ayude, estos garbanzos de a libra, estos tips, consejos, pues para nuestros colegas, contadores y abogados. Sí, claro. Y le comento por lo siguiente, un cliente me decía, no te busqué por ser el más barato, porque eres carito,
pero te busqué por la razón de la cual tú me vendes tu servicio. Y es ese, el patrimonial. O sea, no le fui a prometer que va a pagar menos impuestos, no le fui a prometer que vamos a hacer estructuras agresivas y de alguna manera financiarse, etcétera, sino fue, cuidemos tu negocio para las futuras generaciones que vienen atrás de ti. Y con eso se enamoró el contribuyente. Sí, yo siempre digo que a mí, pues que no me busquen por barato, que me busquen porque los convenzo de lo que digo, ¿no? Claro. Y yo siempre, es algo que hace rato también me resaltabas tú y que me voy a permitir sí, decirlo claro. aquí. Yo no hablo ni trato en mis capacitaciones de temas de los cuales no tenga experiencia. Yo de todo lo que hablo es porque lo he ejecutado, porque lo he implementado por un cliente. Y yo creo que esa es la parte valiosa. No quiere decir que alguien no lo pueda implementar. Finalmente todos empezamos desde la teoría, ¿no? Claro. Y después lo llevamos a la práctica. Pero bueno, creo que aquí sí es mucho más valioso aquel que ha adquirido la teoría, porque como decía Séneca, que largo es el camino de las enseñanzas cuando éstas se hacen a través de teorías, breve y eficaz cuando se da a través del ejemplo y de la práctica, ¿no? Y me parece que ilustra perfectamente el tema del conocimiento, ¿no? Y hay que tener precisamente esta congruencia, ¿no? De lo que expresas con lo que realmente haces. Muchas veces el propio contribuyente, el empresario, dice, y es que así me lo han dicho de verdad, ¿qué me estás vendiendo? Porque si me estás vendiendo lo que dice ahí, pues mejor yo lo leo. En una de esas lo entiendo bien o lo entiendo mal. Pero ¿qué me estás vendiendo? No, pues obviamente hay que hablarle, sí, con lo que dice ahí, pero siempre siendo empáticos, ¿no? Por Con supuesto. que la realidad también puede ser otra. Pero los planteamientos de los empresarios son precisos Sí, y claros, sí, ¿eh? sí. Te dicen, a ver, ahorita que estamos hablando de responsabilidad solidaria, ahorita todavía no trasladamos al ámbito fiscal, pero me adelanto porque creo que el ejemplo es interesante, ¿no? En el norte del país, en donde, digo, me siento orgulloso de decirlo, que tengo clientes en diversos puntos de México, y en el norte tengo algunos que un día me hicieron un planteamiento, me citaron allá en su lugar de origen, y estaban preocupados por el tema de la responsabilidad solidaria en 2017, porque en una empresa que tenían, les fincaron un procedimiento de esta naturaleza, de una empresa que vende alrededor, nada más para que dimensiones cómo puede trasladarse al ámbito de afectación patrimonial personal, una empresa que en ese entonces vendió casi 1,000 millones de pesos, ¿no? Y que les determinan un crédito fiscal por 800 millones de pesos. Y entonces la empresa, pues quien les llevó el juicio, bueno, al final, Claro, sin prejuzgar la calidad del abogado, porque tampoco depende del abogado, ¿no? Tenemos un juez, un tercero que no sabes cómo piensa, pero el chiste es que no le favoreció, pues, todo el proceso de litigar, en amparo tampoco. Y a uno de los socios le determina una responsabilidad solidaria por 600 millones de pesos, ¿no? La sociedad solamente puede pagar 200. Y después me consultan a mí y me dicen, oye, la verdad es que quiero un esquema en donde no me vuelva a pasar lo mismo. Claro. Ellos son productores de jitomate. Y digo, bueno, pues sí, hay una sociedad que te permite que jamás se pueda actualizar la responsabilidad. Dice, ¿pero por qué? Le digo, mira, muy claro. Le digo, ¿quieres que te lo diga? Primero tengo que darte mi cuenta porque te voy a dar la sustancia, ¿no? Claro, sí. Y no es cierto, eso lo digo de manera de broma porque es gente muy cumplida, muy comprometida con sus proveedores. Y le dije, hay una sociedad y que es del sector primario que puedes constituir con 0 de capital y la fórmula que te da el 26. Y quiero aclarar que no estoy promoviendo el incumplimiento fiscal, jamás. O Sí, sea, no. estoy hablando de temas de protección patrimonial, porque de repente me dicen, oye, es que tú incentivas. No, yo no incentivo nada, yo hablo de lo que sé, hablo de mis experiencias, que las pongo al servicio de mis clientes, de mis amigos. Y, oye, pues la fórmula que nos dice el 26 para el tema de la responsabilidad de los socios es multiplica el porcentaje de participación que tengas en el capital social y el resultado que te dé si tienes control efectivo, entonces en ese porcentaje tú eres responsable solidario. Así es. Dice, ¿cuánto te da multiplicar 0 por 0? Por 0, claro, nada. Oye, pero te queda la parte del administrador, eso se resuelve.
La de la fracción tercera, eso también lo resuelve. Sí, claro. Vean la importancia de conocer la parte societaria. Importantísima. Relevante, ¿no? Pero creo que no he dado respuesta puntual y cabal a tu planteamiento, porque señalabas, sí. Me regreso otra vez porque los ejemplos son importantes, son interesantes, al tipo de sociedad. Es una pregunta que, pues, yo creo que con mayor naturalidad nos plantea, ¿no? Tanto nuestros clientes, que tenemos nosotros también muchos clientes de despachos de contadores, y también tenemos nuestros clientes empresarios, por supuesto, porque siempre lo digo, que el principal vínculo entre el emprendedor o el empresario cuando pretende constituir una sociedad es el contador. Sí. Y es el contador porque de manera muy natural lo ve el empresario. Y yo hago una crítica respetuosa siempre al gremio, que son mis queridos colegas, pero lo digo con todo respeto. No sabemos, no conocemos las herramientas para dar una asesoría de ese tipo. Y tú hace rato mencionabas que vas con el notario, pero el notario tampoco le pagas para que te asesore sobre cuál es el mejor vehículo societario. Sí, en que efecto. Te diseñe. Tú le pagas porque te formalice, te pide unos datos, requisitas un formato, él formaliza y te entrega tu escritura. ¿Cuándo te explicó cuál es el alcance patrimonial? ¿Cuándo te explicó quién tiene control efectivo? ¿Cuándo te explicó cómo paliar ciertos efectos? ¿Cuándo te explicó o cuándo le incluyó a tus estatutos el tema relativo a su cumplimiento de beneficiario controlador, a lavado de dinero, extinción de dominio? ¿Cuándo desarrolló lo que dice la última oración del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Establecer, nos da 13 requisitos generales el artículo 6, es decir, aplicables a todas las sociedades con excepción de la SAS porque tiene sus propios requisitos. Y nos dice, las reglas de operación y funcionamiento. Y ahí está, así como las letras chiquitas, que yo las veo bien grandotas porque se me abren los ojos cada que lo leo, y digo, bueno, aquí está. Y si me voy al ámbito de las sociedades anónimas, también el 89 me replica la fórmula, me dice las reglas de operación y funcionamiento, lo mismo que el 91, ¿no? Y entonces, en congruencia con el artículo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, libertad contractual, siempre pregunto, ¿qué puedes hacer en unos estatutos? ¿Qué puedes plasmar? Todo. Claro. Todo. ¿Puedes utilizar la denominación o razón social para remunerar a los socios? Sí. Artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fracción séptima, inciso C, para ser precisos, ¿no? Puedes, a manera de ejemplo, el objeto social sabemos que por resoluciones que han emitido tanto el Tribunal Administrativo como el Poder Judicial, lo que puedes incluir en tu objeto social. Y bueno, puedes darle todo el matiz fiscal que tú quieras. Puedes incluir asuntos de naturaleza fiscal para que sean resueltos por asamblea y con esos soportes materialidad, razón de negocio, sustancia económica. Claro. No nos quedemos con que las sociedades únicamente, las asambleas, por ejemplo, en tratándose de anónimas, que son las únicas que distinguen entre ordinarias y extraordinarias. Bueno, las SAS también porque nos remite el 273 a las disposiciones de la CCA, perdón. Entonces, no nos quedemos con que únicamente la asamblea ordinaria es competente para resolver los asuntos que nos dice el 181, del que nos enumera 4 asuntos, o las del 182 que nos enumera 12. Y la última es, digamos, el cajón de desastre, dice, todas aquellas que por disposición legal o por disposición estatutaria requieran quórum especial. Y esa fracción también son letras chiquitas que yo las veo grandotas. Sí, claro. Porque yo entonces le puedo establecer ahí, como parte de la competencia de la asamblea extraordinaria, ratificar ciertos contratos a partir de cierto monto, ratificar contratos relativos a REPSE, ratificar, acordar temas de lavado de dinero. Yo tengo ahí una duda. ¿Sí? Ahí es escuché en una conferencia un abogado bastante reconocido, digo, a propósito de... Sí. Entendemos que es para Reforma Fiscal 2022 la imagen del beneficiario controlador. Sí. Y en esta imagen del beneficiario controlador que se separa del beneficiario final o efectivo para efectos de lavado de dinero, sí, etcétera, etcétera, pues es claro quién es el beneficiario controlador en el sentido de la esencia misma de quién controla, quién tiene los beneficios, quién realmente es el, como dicen por ahí vulgarmente, el papas fritas. Sin embargo, yo escuché a un abogado que decía
Aquí ya lo he expresado, me han dado sus opiniones y la verdad es que quiero conocer la suya. En donde este abogado decía, en una asamblea se puede designar sin problema alguno al beneficiario controlador. Desde mi perspectiva, creo que no es posible porque hablando de otros conceptos como materialidad, razón de negocio, sustancia económica y demás, creo que el beneficiario controlador, así como usted dice, materialidad es la materialidad, creo que el beneficiario controlador es quien tiene que ser beneficiario controlador y no es alguien que se pueda designar. Pero no sé su comentario. No, yo no lo creo y digo, mi opinión se basa únicamente en lo que he escuchado de ti porque habría que tratar de pensar cuál es lo que le orilló al abogado, concediéndole el beneficio de la duda, por supuesto. Que lo orilló eso, pero yo creo que por una designación en un acuerdo de asamblea, que es una decisión que adoptan los socios o accionistas, per se no creo que alguien pueda decir, pues todos estamos de acuerdo en que él sea el beneficiario controlador. No, el beneficiario controlador se actualiza por las hipótesis que prevé el Código Fiscal de la Federación. Así es. Y en lo que sí estoy de acuerdo es que tanto el Código Fiscal de la Federación como las reglas de carácter general establecen la obligación de fijar procedimientos de control razonables para cumplir con la obligación relativa a identificar al beneficiario o beneficiarios controladores. Que de entrada, todos los socios son beneficiarios controladores. De entrada, claro. De entrada. Ya después hay que encontrar otras hipótesis. Y lo que busca el beneficiario controlador, tú lo dijiste, yo lo voy a decir de otra forma, es que busque al socio que es de hecho, o primero al socio que es de derecho, al que aparece en los estatutos, pero también que busca al socio que es de hecho, al que no aparece en los estatutos, pero que recibe los beneficios de la sociedad. Y digo, a manera de ejemplo, podríamos señalar un usufructuario, podríamos señalar a alguien que otorga un mandato sin representación, muchas hipótesis de beneficiario controlador. Y también podríamos hacer referencia a, por ejemplo, que me ha tocado a mí analizar estatutos donde de repente me encuentro que el comisario queda si la sociedad quiere hacer una transferencia, un retiro superior a cierta cantidad, tiene que estar autorizado por el comisario. ¡Caray! Es una función totalmente opuesta a la naturaleza de las funciones del comisario. Sí, por supuesto. Hay algo ahí raro, ¿no? Y para mí me suena beneficiario controlador. Oye, también para poder aperturar una cuenta le otorgamos un poder a Juanito Pérez que no figura en los estatutos ni como socio ni como administrador. Pero curiosamente va a poder aperturar cuentas bancarias y manejarlas, ¿no? Caray, tiene como, suena como a EBC, ¿no? Como a beneficiario controlador. Entonces, el tema del beneficiario controlador es amplísimo. Ya, digo, no es el tema ahorita, pero si nos podemos explorar el tema de control directo, control indirecto. Que cadena de titularidad. Cadena de control, es todo un tema bien interesante, relevante. Licenciado, yo le hacía una pregunta antes de que pasemos precisamente con las preguntas, que vamos muy bien en cuanto a comentarios y preguntas. Les agradecemos nuevamente, siempre agradecidos porque estén con nosotros. Y la pregunta que le hacía precisamente es, este cliente que dice, el notario me dijo como recomendación que sea por 4 millones. Ok, sí es cierto. Sin embargo, el notario también me dijo que hay dos temas. Uno, que es muy atractivo ser 4 millones, pero también que eres responsable, los socios en general, por esos 4 millones. Desde ahí yo visualizo algunas cosas que quiero que usted me ayude a resolver. La primera, ¿cuál es el efecto fiscal para el socio que en ese documento constitutivo tiene 4 millones? Porque supongo, estamos en el entendido de que vamos a tener el ABC. Estamos en el entendido que si ahí dice 4 millones, pues eventualmente se tendrán que aportar, se tendrán que exhibir. ¿Hay alguna situación por la cual, si no se exhiben, tuvieran alguna responsabilidad los socios? Punto número 1. Y punto número 2, ahora sí, la pregunta directa del cliente es, oye, y también dice que soy responsable por el importe de esos 4 millones. Cuando, vinculándolo con el 26 fracción 10, sabemos que es por el porcentaje, no con el importe. Ahora sí que expláyese. Vamos para allá con todo gusto. La pregunta es bien importante porque quiero referirme primero a la NIPSE 11, párrafo 42.2.3. Claro, sí. Dice dicho párrafo que
en el tema relativo, bueno, que el C11 regula el capital. El capital, sí, sí, sí. Hago la aclaración. Y dice el párrafo en cuestión que no se puede registrar una cuenta por cobrar a cargo de los accionistas o socios el capital que no se ha exhibido, o que es suscrito que no está exhibido. Entonces, que tiene que reflejarse en una propia cuenta del capital que refleje realmente lo que sí se ha exhibido. Esa es la esencia de ese párrafo 42.2.3. De tal suerte que si en este ejemplo que tú citas, sí, maestro, 4 millones, hay que precisar, porque es importante, qué tipo de sociedad. Vamos a suponer que tu ejemplo es en relación a una SA. El artículo 89 establece como obligación la fracción tercera de la ley mercantil que inicialmente hay que exhibir el 20% del capital suscrito, aun cuando haya un acuerdo de aumento de capital, ¿no? Sigue la misma suerte. Entonces, de entrada, en esos 4 millones tendrían que exhibir 800,000 pesos. De entrada. De entrada. Obligación legal. Lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuestión que también ningún notario observa. Los notarios siempre hacen una manifestación. Y no es crítica, no es crítica, reitero, porque tú les pagas no porque te asesoren, sino por formalizar un documento. Totalmente de acuerdo. Pero esa manifestación que realizan los notarios de que le consta que ha quedado íntegramente escrito y exhibido el capital, luego te trae una serie de problemas si tú quieres excluir un socio. Nada más les digo, ahí revisen los artículos 118 y 119 de la ley mercantil para que vean que no estoy mintiendo, ¿no? Y de nuevo vamos a andar en ello. Decía perdón que le interrumpa, decía un maestro en el ITAM, que le mando un saludo, Luis Carlos Ledesma Villa, y decía, mis babosados se googlean, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, saludo al maestro, por supuesto. Y en ese contexto, pues, aparentemente, primero, por normas de información financiera, no podemos reflejar un capital que no hemos exhibido. Solamente está el suscrito. Y para entender a cabalidad el significado de suscrito, el alcance de suscrito es el capital que se obligan a exhibir los socios. Es una obligación para ellos y que la sociedad puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Y ya la exhibición es, digámoslo así, el pago, que puede ser en especie, puede ser en numerario, en algunas sociedades puede haber industria, y en otras puede haber usufructo, pero ya no nos metemos en esos temas, ¿no? Y nada más les digo el fundamento para otorgar usufructo. Artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si no les satisface nada más que les hable de sociedades mercantiles, tenemos el 2689 del Código Civil Federal, que habrá que buscar el análogo de Código Civil de cada entidad federativa. Ahí está, es una réplica uno de otro, no sé quién le copió a quién, pero es una réplica a ese artículo mercantil y civil. Bueno, me regreso, entonces... en este caso, pues habría una obligación inicial de aportar, de exhibir el 20%. Y dice el propio artículo 89, señalar un plazo para el pago del saldo insoluto. Es decir, hay obligación de que en los estatutos o en una asamblea se establezca el término en que los socios se obligan a exhibir el capital. ¿Para qué? Para que se los hagas efectivo. ¿Y hay un plazo que fije la propia ley? No, eso queda a la libertad de los socios. Muy bien, ok. Solamente existe ese plazo para las SAS, te dice un año, pero para las SAS, para las demás no. Tú lo tienes que decidir. Y entonces hago todo este recuento porque tu pregunta a mí me parece muy relevante. Si alguien me recomienda, no es nadie del público que hoy nos está siguiendo, ni tú ni yo, maestro, porque nosotros no damos esa clase de asesoría a nadie. Entonces, ¿qué podría pasar? Y es un ejemplo que me pasó con un cliente de Tabasco, que le trabaja a una empresa petrolera mexicana. Le dijeron, incrementa el capital a 20 millones de pesos. Esa es otra, sí, claro. Y él, pues, le hizo caso al notario, incrementaron 20 millones de pesos, de repente lo demanda Pemex. Y su capital antes de ese incremento era de 1 millón de pesos. Oye, me hablan a mí y me dicen, oye, es que podemos hacer el cambio del capital. Sí, ¿qué tipo de capital? Fijo, dije, caray, creo que estás en problemas. Si fuera variable, las reglas son bien laxas, que en otro momento hablaremos de las diferencias entre capital fijo y variable, pero hoy no es el caso. Tiene reglas totalmente distintas y le digo, estás en problemas. El capital fijo no lo puedes modificar de una forma tan laxa y no surte efectos inmediatos como si surte en el capital variable. Y eso vinculado, para ir
contestando la pregunta con precisión, el artículo 23 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que los socios accionistas son cuando responden en armonía con el 24, esos son los dos artículos porque voy a hacer referencia a una jurisprudencia, te dice que los socios les pueden embargar su participación social, en general solamente en tratándose de acciones. En los otros tipos de sociedades que se representan por títulos diversos a las acciones, como serían partes sociales, eso no es posible porque no están dentro del comercio, porque no están reguladas por el artículo 75. Las acciones sí, claro. Esas son totalmente embargables. Pero también si hay un buen asesor dentro de la sociedad puede dificultar ese embargo. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero cualquiera que requiera asesoría consultoría, por favor, sin problema, Roberto Valenzuela. Y luego tenemos que lo que sí te pueden embargar son tus derechos adquiridos dentro de una sociedad, es decir, tus derechos patrimoniales, tus utilidades, y en el caso de que haya una disolución que conduzca a la liquidación, tu reembolso del haber social sí son embargables. Las acciones eso sí. Las acciones sí. Oh, sí, y también esos derechos patrimoniales, pero para las demás sociedades no. Okay. Pero luego el 24 me dice, ¿sabes qué? Si en caso de que demanden a la sociedad de manera conjunta con los socios, entonces la sentencia que se pronuncie será cosa juzgada para ambos. Cosa juzgada. Y hay una jurisprudencia, contradicción de tesis del 2012, que dice, el socio o accionista, disposiciones generales, porque justo termina en el artículo 24 las disposiciones generales, que no haya exhibido su capital, es responsable solidario hasta por ese capital que no exhibió. Entonces, el ejemplo que tú citas, 4 millones, no lo exhibiste. Pero eres responsable. Eres responsable por esos 4 millones. Contradicción de tesis, en términos de la ley de amparo obligatoria para todos los tribunales del país. Ay, Dios mío. Entonces, y luego se complica. Y entonces se complica, aunque no lo hayas exhibido. ¿Quién te recomendó? Porque si vienen conmigo, les recomendamos otra estrategia, ¿no? Claro, por supuesto, sí, no. Entonces, pues fíjate el alcance que tiene, y si eso lo trasladamos al ámbito fiscal, que no sé si me permitas de una vez explorar adelante, por favor. El tema, pues bueno. Es un foro, adelante. Vamos a encontrar pues cuestiones totalmente opuestas a la naturaleza jurídica mercantil o civil. Que justo es aquí en donde también quería entrar, que bueno que ya lo vamos a tocar, precisamente esta parte en donde se rompe o se vincula el efecto de socio o accionista, hablando de la parte mercantil, hablando de la parte penal o ya incluyendo la parte fiscal, ¿no? Entonces, exactamente, entonces que eso reitero, se modificó también en 2014 y que pasó de noche, pasó desapercibida esa reforma que se dio al artículo 26, particularmente a la fracción décima, ¿no? Porque hicieron un juego de palabras ahí, pero un juego de palabras muy perverso, el legislador tributario. Porque lo que le cambió, que fueron 3 palabras, modificó de manera sustancial el alcance de la responsabilidad para los socios accionistas. No obstante que previo a esa reforma ya había un par de antecedentes, uno del Poder Judicial y otro del Tribunal, en ese momento todavía la nomenclatura Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, hoy ya se omite lo del tema fiscal, en el sentido de que el alcance de la responsabilidad se daba en proporción al porcentaje que representaba la participación del socio en una sociedad, no con base en la ley especial, como puede ser la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por su aportación, claro. Así es, ¿no? O sea, por definición, las sociedades anónima y la SDRL, hay que precisar, únicamente responden por los socios por el monto de sus aportaciones, con excepción o más bien aplicando la jurisprudencia que mencionaba yo ahorita, ¿no? De los 4 millones, aunque no las hayan exhibido, en relación a los artículos 23 y 24. Y bueno, regresando al tema fiscal, entonces le incluyen ahí la fórmula, la modificación, la inclusión de 3 palabras para decir, la responsabilidad solidaria, que ahorita voy a explicar por qué no es solidaria, aunque si estuviera aquí mi amigo Rubén Santillán estaría en desacuerdo conmigo porque me dice no hay remisión, pero vamos a dejar pasar esa parte y luego lo discutimos con él en una buena comida. Allí cambia por completo porque dice, el porcentaje de la responsabilidad solidaria se va a determinar en proporción al porcentaje que represente su participación del capital de la sociedad. Y eso nos cambia por completo la mecánica, ¿no?
Porque vamos a ponerle números para que quede comprendido a cabalidad este ejemplo. Una sociedad que se constituye con dos socios, una SA. Un socio aporta 90,000, lo cual implica que aportó el 90% del capital. Uno 90,000 y el otro 10,000, el 90% y el otro el 10%, perfecto. Y entonces, si nos vamos a la hipótesis de la fracción décima del artículo 26, que dice el encabezado del el inicio del 26, son responsables solidarios con los contribuyentes, 2 puntos, y nos vamos a la fracción décima, los socios accionistas Por el porcentaje. que tengan primero control efectivo, Claro. y que caigan en alguna de las siguientes hipótesis, ¿no? Primero, ¿cuáles son las hipótesis? No inscribirte en el RFC. Sí, claro, por supuesto. Primero, ¿no? Para mencionarlo, vamos en orden. Sí. No inscribirte en el RFC. Estando en ejercicio de facultades de comprobación, desocupes el domicilio y no manifiestes el fiscal, cambio. así es. Tercero, no lleves contabilidad, la ocultes o la destruyas. Cuarto, desocupes el domicilio fiscal y no presentes tu domicilio. El domicilio. O en una diligencia de domicilio, de verificación de domicilio te encuentren como no localizado. Que no enteres en tiempo y forma las cantidades retenidas o Eso recaudadas. es Y ese importantísimo. para mí es el más delicado. Amo ese punto. Porque fíjate, el fondo, cuando no lo enteres en tiempo, o sea, quiere decir que no aplica la espontaneidad. Espontáneo que es temporáneo. Ajá. Si dice a más tardar el 17 de Es cada el mes, 17. es a más tardar el Y, 17. ojo, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya lo hemos platicado, licenciado, y va a estar de acuerdo conmigo, los efectos. Muchas veces me decían, es que veamos la realidad del cliente, la realidad del contribuyente. Debo impuestos. Quiero regularizarme. ¿Qué pago primero, Lic? ¿Qué me recomienda? Porque de esta cantidad que debo, pues nada más tengo esta. Ahorita, ¿sobre qué me debo ir primero? Porque esas son las preguntas que nos plantean. O sea, Sí. es como que, ¿en qué artículo viene? No. ¿Qué hago, Lic? Desde mi perspectiva, y a escucharlo a usted, es vámonos con los retenidos, o sea, quitémonos ese peso. Porque de los aparte retenidos. constituye una conducta De típica. defraudación fiscal, claro, y que se puede seguir simultáneamente con el de lavado de dinero y demás. Entramos en Honduras, como se diría. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces es un tema sumamente relevante, el tema de las contribuciones retenidas o recaudadas. Y luego me dice, si estás en el supuesto del cuarto párrafo del 69, o sea, si eres un EFO. Ajá. Y luego me dice, bueno, también si eres un EDO. Pero no cualquier EDO, ¿eh? Tuviste que haber comprado 8,200,000 y tanto, que ya la cantidad actualizada, casi 8,300,000. O sea, no es cualquier EDO que haya comprado eso. Un nedote. Y finalmente, quien le haya dado efectos fiscales a las pérdidas transmitidas indebidamente en términos de los supuestos que prevé, que son 9, el 69 bis. ¿No? Esas son las hipótesis. ¿Ya se actualizó alguna de las hipótesis? Entonces ya hay responsabilidad solidaria, tienes control efectivo de la sociedad, esa es la otra, tienes control, que fue la primera que citamos, se cumplió una hipótesis, entonces ahora sí, socio eres responsable solidario. ¿Y qué pasa? Cuando la autoridad ya inicia un procedimiento de responsabilidad solidaria contra el socio, es porque ya hizo una búsqueda en los registros públicos de todo el país respecto de los bienes que podía tener inscritos, y giró oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De tal suerte que cuando te notifica el presidente, pues ya estás... Es que ya conoce la historia, sí. ¿No? Ya hizo anotaciones preventivas, ya ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias, etcétera, y entonces te agarran con los dedos en la puerta o las manos atadas. Entonces por eso yo sostengo que hay que trabajar hoy con planeación patrimonial. Así es. Para evitar esos conflictos. Y obvio, vuelvo a mencionar, no se trata de incentivar el incumplimiento de obligaciones. Creo que aquí nos queda claro que todos estamos ciertos que hay esa obligación y que debemos cumplirla. Claro. ¿No? Pero no estamos exentos de estar en una situación que nos ponga en peligro el patrimonio que hemos construido durante toda nuestra vida. Sí, claro, porque partimos de la idea desde que todo acto del contribuyente pues lo hace de buena fe. Y en verdad es que sí es cierto, hay EVOs, hay EDOs que ni enterado estaban. Claro. Que principalmente constructoras, tanto proveedor que tienen material y el otro, que se toparon en algún momento con un EFO, ¿no? Sí, o sea, sin muchas veces saberlo, no lo saben, sin saberlo. Sí. Entonces, como dices, partimos de esa idea. Claro. Lic, ¿le parece que
escuchemos, que leamos las participaciones de nuestros participantes. Sí, quisiera nada más 3 minutos adelante, para cerrar este tema del alcance de la responsabilidad fiscal. Adelante, por y favor. Yo creo que con eso a lo mejor hasta nos plantear más interrogantes. ¿No? Por favor. 3 minutos y con todo gusto damos respuesta a las interrogantes que nos han formulado. Entonces, hacía referencia a este ejercicio numérico de 2 socios, uno aportó 90, otro 10, en un capital de 100,000, principio de especialidad que rige la Ley General de Sociedades Mercantiles, y ahí acaba su responsabilidad, ¿no? Pero si trasladar al ámbito tributario, vamos a suponer que a la sociedad hipotéticamente le determinaron un crédito fiscal de 10 millones de pesos. El capital son 100,000. Y que un socio tiene control efectivo. ¿Cuál de los dos socios tiene control efectivo en ese ejemplo que dimos? Claro, pues en teoría, pues el que tiene el 90%. El 90% porque tiene capacidad de imponer decisiones. Así es. ¿No? Vamos a ponerlo así, que es una de las hipótesis para que se configure el control efectivo. Y entonces, la sociedad de esos 10 millones que determina, pues, ejerce su derecho a defenderse, no le favorecen, le aseguran, le extraen bienes, le bloquean cuentas, se las congelan. Y únicamente con todo eso alcanza a cubrir 2 millones de pesos de los 10. Quedan 8 millones. ¿Quién los debe de pagar? Y claro, aquí ya responsabilidad solidaria. Si ya fuimos con la empresa y nada más tuvo 2, pues vámonos con los socios. Entonces se actualiza. Digo, ya ahorita no hablamos porque no es tema de la responsabilidad de los directores, gerentes, administradores, pero eso es otro boleto. Entonces hay 8 millones pendientes de pago. ¿Contra quién ejercen esa cobranza? Contra el socio que tiene control efectivo. Pero no con sus 90,000, porque la fórmula que nos dice la fracción décima dice, el porcentaje de responsabilidad se determinará aplicando, la responsabilidad se determinará aplicando el porcentaje que corresponde a su participación en la sociedad. Que en este caso es el 90%. El 90%. ¿De 8. qué? De esos 8 millones. Sí, claro. 9 por 8, 72. Sí. Tiene que pagar 7,200,000. Sí. De los 90 que tenía únicamente para cuestiones mercantiles, acá se traduce a 7,200,000. Sí. Oye, pues es que no tengo para pagarte. Mira, ya te busqué, tienes una casa de fin de semana en Cuernavaca, tienes una casa en la playa de Cancún, entonces, pues con eso me cobro, no te preocupes, ¿no? Entonces, ese es, digamos, hay una responsabilidad absoluta, ilimitada, ¿no? Y ahora, bien, si bien es cierto que el artículo 26 comienza señalando que son responsables solidarios con los contribuyentes, y cuando llegamos al análisis de la fracción décima, que te dice que los socios accionistas, en realidad no es una responsabilidad solidaria, es una responsabilidad subsidiaria, porque el procedimiento te dice por la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la sociedad, es decir, primero ejercen la acción de cobro con el obligado directo, que en este caso es la persona moral. Y una vez que agotan el procedimiento y no les fue posible hacer efectivo la totalidad del crédito fiscal, entonces sí, por el excedente y aplicando la fórmula que comentamos, pues se actualiza la responsabilidad solidaria, es decir, pues el tema patrimonial contra los socios, ¿no? Por eso hoy, otra vez lo voy a decir y no me canso de decirlo porque creo que es sumamente relevante, hoy más que trabajar en cuestiones de planeación fiscal, aunque no le gusta el término de la autoridad, pues hay que trabajar en el tema de planeación patrimonial, ¿no? O sea, por eso es importante conocer a fondo el alcance de cada una de las sociedades, ¿no? Sus particularidades, cómo puedo protegerme, cuál es la mejor sociedad, cuál me brinda reglas laxas para ingresar o para excluir socios, cuál por el contrario, me brinda reglas rígidas para ingresar a un nuevo socio y cuáles son laxas para excluirlo. Entonces, entre muchos puntos que hay que considerar al momento de constituir una sociedad. Pero veamos cómo son reglas totalmente distintas, diametralmente opuestas, diría yo. Aquí tenemos las reglas mercantiles y civiles y acá tenemos las reglas fiscales, que son reglas totalmente opuestas, ¿no? Y ahí es en donde decimos, a ver, cuida una y cuida la otra, ¿no? Cuida todo. Si podemos cuidar las dos, ¿por qué no? ¿Le parece que por continuamos favor, con la participación de nuestros? Les agradecemos mucho, tenemos mucha participación y si me permite vamos leyendo una y una, si le parece. Por favor, creo que sí. Entonces dice Janet Meneses, buenas tardes expositores de lujo, muchas gracias. ¿Cuál es la recomendación para construir una sociedad que pueda tributar como coordinados? Pues como coordinados al ser una actividad de naturaleza mercantil, porque así lo dispone el artículo 75 de comercio,
pues puedes, cualquier sociedad mercantil. Ahora bien, yo preguntaría o repreguntaría cuáles son las necesidades, porque con base en eso es lo que vamos a determinar. No me atrevería a contestar genéricamente, aunque sí podría decir que hoy para mí la sociedad más bondadosa es la sociedad anónima. Claro. Por las reglas tan laxas que tiene derivado de lo que establece el artículo 91. Y como dice usted, no podemos dar una respuesta así, porque a un obviamente... planteamiento tan genérico. Exacto, ¿no? pero partimos de la idea que acto mercantil, sociedad mercantil, y que nos hemos topado, y se lo comento, sociedades civiles o asociaciones civiles que realicen actos mercantiles. Entonces, por ahí va, esas no. Ya que hiciste el comentario, porque me gusta, ese tipo de sociedades realmente deben ser sociedades mercantiles, porque el propio artículo 2695 del Código Civil Federal dice que cuando una sociedad realice actos de comercio que no sean ya accidentales, debe de adoptar una forma de las reconocidas por el Código de Comercio. Está desarmonizado la disposición porque no se armonizó con la creación de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Debería hacer referencia a esta ley, pero no, porque ya esa disposición viene desde que se crea el Código de Comercio, el Código Civil en 1928, y cuando se crea la ley mercantil se les olvidó modificar el Código Civil para armonizarlo, pero deben, o sea, hay una obligación de transformarse en una sociedad mercantil. Que ahí tengo un comentario, pero bueno, avancemos así que por respeto a nuestros. Dice Federico Reyes, maestros contadores, buenas tardes, gracias por el tema. ¿Cuál es el efecto o las consecuencias de no tener alguno de los requisitos que marca la ley de sociedades mercantiles? Por ejemplo, que no hay fondo de reserva legal. Bueno, esa es una obligación, no es un requisito, porque hay que precisar, los requisitos están en el artículo 6. Generales. Y luego tenemos los requisitos específicos, ya los vamos a encontrar en cada capítulo que regula cada tipo de sociedad. Esto sí es una obligación prevista en el artículo 20, ¿no? Dice, ¿qué pasa si no cumplo con la obligación? Ay, caray, ahí te va, el propio artículo 20 establece que el administrador es responsable solidario por la constitución del Fondo de Reserva, en armonía con lo que dispone el 158 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces esa es la consecuencia y una responsabilidad. Y además, si no lo constituyes y quieres determinar dividendos y al momento de ponderarlo con la cuestión fiscal, seguramente te vas a equivocar cuáles dividendos pagan dividendos aún con CUFIN y sin COFIN, porque por la falta de aplicación de esa reserva legal. Y nada más les dejo para la reflexión aquí un comentario. ¿Sobre qué capital se constituye la reserva legal? ¿Sobre el fijo o el variable o la suma de ambos? Y nada más lo dejo ahí, para despertar inquietudes. Para crear, sí. Sí. ¿Me ayuda, maestro, por favor? Sí, Victoria, se nos fue. Victoria Cindy Méndez. Buenas tardes. Estoy estudiando contaduría pública y empecé a escucharlos en Spotify. Gracias. Quería aprovechar, y disculpe por salirme del tema principal, para ver si me puede ayudar en enero. En enero me saldré de trabajar de la empresa donde estoy, una ferretera importante. Mi duda es, ¿cómo puedo acercarme en mayo para recibir lo que me corresponde de reparto de utilidades? Bueno, sí, como lo dice ella, pues es una pregunta fuera del tema que estamos tratando, pero con gusto. La sociedad tiene la obligación de dar a conocer por medios masivos la fecha en que se va a... Es que fíjese, y continúa. ¿Y qué hacer si la niegan, ya que la empresa es un poco coda? Bueno, pues ahí tenemos dos ámbitos, ¿no? Primero, hay esa obligación de hacer la publicación, de comunicarle para que no quede duda que los empleados que tengan derecho son todos aquellos que hayan trabajado más de 60 días, aunque sea de forma eventual, tienen derecho a percibir su PTU. Y bueno, pues en caso de que no encuentre alguna publicación, pues acercarse a la sociedad, y si no les dan información, pues bueno, hay dos vías, ¿no? La parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también la parte del SAT, que se puede interponer ahí una denuncia, ¿no? Por el hecho de falta de pago de la PTU. Y bueno, muchas cosas que hablar en este tema, pero obviamente tu empresa debe de determinar utilidad gravable, debe de tener la obligación de hacer del conocimiento, como lo dice el maestro, pues de que hay utilidad gravable y por lo tanto hay PTU a repartir. Nos dice Olivia Santillán, hola, saludos maestros. En una SAS, ¿por qué esto es ¿por qué en la SAS nos niegan los créditos? Bueno, pues por una costumbre, porque realmente objeción legal no existe. Es una sociedad tan válida como cualquiera de las otras. Lo que la hace diferente es que la constituye uno mismo, y quizás por el tema de la falta de fe de algún fedatario, pues
Yo es el único... Me permitiré citar, parafrasear, conoció, supongo, también al doctor Bettinger. Claro, Bettinger claro que Barrios. sí. Sí. Y él decía, esta SAS, si de por sí la persona moral es una ficción, la SAS es la ficción de la ficción, y en efecto, la incongruencia de que sea una sociedad de una sola persona hace que no confíen, pero realmente no hay nada expresamente que lo niegue, es pura costumbre, desconfianza, ¿no? Sí, es una falta de costumbre que aún no se adecúan a que existe la sociedad desde hace 6 años, ¿no? Sí, claro. Adelante, maestro, por favor. Álvaro Martínez Hernández, buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. ¿Qué opinión les merece el que las sociedades se constituyan con un capital ínfimo y además no lo exhiben? Y por otro lado, ¿puede una sociedad civil realizar actos de comercio? Saludos y muchas gracias. Bueno, vamos por partes. Pues ya durante la plática comentamos cuáles serían las consecuencias de no exhibir el capital. Puede, desde luego, actualizarse la responsabilidad para efectos mercantiles o civiles. En relación al segundo planteamiento, pues es claro que, a ver si nos adelantamos porque, de la sociedad civil que realiza actos de comercio. Actos de comercio. Hay un mandamiento expreso por Ministerio de Ley que la sociedad civil se tiene que transformar en una sociedad mercantil y el fundamento lo encontramos en el artículo 2695. En este caso, maestro, un ejemplo. Una asociación, hablo ya de asociación civil, y es una asociación, bueno, no digo el nombre, es una asociación. De repente, en 2021, la autoridad la cambia a régimen general de ley. De manera automática, imprimen constancia de situación fiscal y dice régimen general de ley. Se ponen muy al brinco, ¿no? Y dicen, no, yo soy asociación y que no sé qué, pero entra una contadora a la cual le mando un saludo muy grande, tú sabes quién eres, muchas gracias, y dice, la verdad, revisando Lalo, pues es que no encuentro ningún motivo por la que sea una asociación. Actos de comercio. Realmente ha hecho actos de comercio. Mi duda, por si nos quiere compartir algún comentario, mi duda es, Lalo, soy y me voy a convertir a sociedad mercantil porque es la realidad, pero debería de hacerlo a partir de que ahorita el SAT me está identificando como régimen general de ley, o me voy para atrás. En realidad, desde que comenzó a hacer actos de comercio. Y hablamos de que es una empresa de 1960. Sí, yo conozco de eso. Conozco mucho de eso. El consejo, la recomendación es vámonos hasta atrás, sí. Y desde donde se tipifique que haya actos de comercio en ese momento. A lo mejor juegas con el tema de la caducidad, sí, ¿no? Por supuesto. Sí. El artículo 67. Imagínense, no, mejor no le movemos. Nos dice José María Cinturión Chan. ¿Qué puedo recomendar al socio? Porque le renta el edificio a la sociedad. ¿Cobra honorarios por sus servicios de trabajo? A ver, ¿qué puedo recomendar al socio? Porque le renta el edificio a la sociedad. Cobra honorarios por sus servicios de trabajo que desempeña en la empresa. No lo entendí muy bien, pero dice, ¿qué le podemos recomendar a un socio? Porque este edificio le renta el edificio. Yo creo que la primera recomendación que le debemos hacer es realmente, si es... verifique que sea bueno, el edificio me queda claro que es un acto real, el edificio, y lo segundo, justificar por qué le cobran horarios a la sociedad. Ambos son válidos, sí, pero lo primero que a mí me salta es que hay un tema de partes relacionadas. Sí, por supuesto. Entonces, sujeto a la obligación de realizar un estudio de precios de transferencia. Y segundo, bueno, pues el tema de en razón de qué le cobra honorarios a la sociedad. Me va a decir, bueno, pues porque trabaja en la sociedad. Sí, pero ¿qué le factura? O sea, ¿qué servicio ¿qué servicio? O realmente es un trabajador, porque tampoco hay impedimento para que sea trabajador de sociedad y entonces que sea asalariado, ¿no? Claro. Pero si le cobra, pues no sé, una comisión, entonces hay que hacer un contrato de comisión mercantil sujeto a un estudio de precios de transferencia. Si le presta servicios de administración a la sociedad, bueno, pues hay que hacer un contrato. Habrá que ver si ese socio es administrador o no de la sociedad, porque también tiene relevancia, ¿no? Porque ahí tenemos límites en cuanto a su remuneración previstos en la fracción 9 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, claro, y son muchos temas aquí. Sí, es que son sería muchos temas. muy difícil. Pero lo que le podemos recomendar es básicamente que tenga el
materialidad y la razón de negocios del por qué se renta ese edificio. Y en el tema de honorarios, ¿cuál es el servicio que realmente está considerándolo como tal honorarios? Así es. Ay, el celular, aquí. Bien, nos dice Judith Matías Pérez. Buenas tardes, maestros. Tengo una pregunta para efectos mercantiles. Aquí ahora sí que luego nos dice que es para efectos mercantiles. ¿Cuál es la diferencia entre un notario público y un fedatario público? Ya que en algunos casos hay notarios que cobran hasta el doble que un fedatario. Bueno, yo haría la precisión. Yo creo que se refiere entre un notario y un corredor público. Claro. ¿No? Ambos son fedatarios. Sí, así Nada es. más que el notario puede participar de dar fe de actos de naturaleza mercantil y civil, en tanto que las funciones para las cuales se le otorgan la patente a un corredor público son más acotadas a los temas de naturaleza mercantil, ¿no? Y sus facultades están previstas en el artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública en relación con el 38 del reglamento de dicha ley. En el caso de los notarios públicos también, que es una ley estatal, es decir, se rige por sus leyes estatales, pues habrá que acudir a la ley para verificar cuáles son sus funciones. En términos generales te diré que un notario público está facultado para celebrar escrituras públicas, para celebrar actas y para hacer certificación física y electrónica de todos los documentos que le sean presentados, en términos generales, ¿no? Pero finalmente para la creación de una sociedad mercantil, cualquiera de las dos. Cualquiera de los sin dos, problema. sí. Para cuestiones civiles, por ejemplo, un contrato de donación, no puedes acudir ante un corredor público porque no es de naturaleza civil. Un contrato de arrendamiento que quiera ratificar también con un notario, un contrato de prestación de servicios son civiles, un contrato de comisión mercantil, mercantil, entonces cualquiera de los dos puede dar fe de su Excelente. celebración. Me ayuda, maestro, por favor. Eloy Hernández Martínez, buenas tardes. Excelente plática. Un socio de una persona moral reciclo puede ser socio de otra sociedad mercantil. No entiendo muy bien lo de tener el control de la sociedad. Muchas gracias. Para reciclo está establecido que uno de los requisitos para que se considere como reciclo es que no puede ser socio de otra sociedad mercantil. Es correcto. Ahora, es correcto. Aquí, el planteamiento. exacto, a ver. Pero aquí trae un poco de jiribilla. Porque cuando dice que no deba de ser socio de otra sociedad mercantil, hace referencia al tal cual la sociedad mercantil o que haga actos de comercio. Un ejemplo, y también para sus comentarios. Por ejemplo, nosotros que somos socios de nuestros despachos, ¿podríamos además ser socios de una empresa reciclo? Sí, considerando que el despacho fuera sociedad civil. Así es. Porque si es mercantil, pues No, exacto, perfecto. ¿No? Sí, y dice, no entiendo bien lo de tener el control de una sociedad. No entiendo. Es que el control es un concepto que incorporó el legislador tributario, que lo adopta del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. ¿Y qué es el control de la sociedad? Se da bajo tres supuestos. Tener la capacidad de imponer decisiones en una asamblea, cuando tienes, ya sea directa o indirectamente, es decir, que tengas participación como persona física o a través de una persona moral de la que a su vez tú seas socio. Y la segunda es que a través de la titularidad de valores, por medio de contratos, también puedas imponer decisiones. Y la tercera es que participes en la administración de la sociedad. Entonces, con alguna de esas se da el control efectivo. Si se da, entonces, evidentemente, es un impedimento para que pueda ser reciclo. Excelente. Nos dice Rojas Gerardo. Buenas tardes, maestro Roberto. ¿Cuál es la diferencia, y si la hay, entre un representante legal y el apoderado legal? Sí hay diferencia. Es más, yo le agregaría uno. No es lo mismo representante que apoderado que representante orgánico. Okay. Son tres. Muy bien. O apoderado, representante orgánico y representante legal, que son tres figuras distintas. La representación orgánica emana de lo que dispone el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que simplemente por el hecho de participar en la administración de la sociedad, tienes todas las facultades inherentes al cumplimiento del objeto social. Punto. No necesitas facultades expresas, porque así lo dice el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En tanto que un representante legal pues emana por una disposición legal por voluntad de una persona. Por ejemplo, el representante de un menor de edad. Para inscribir a un menor de edad tiene que hacerlo
el padre, uno de los papás, con el consentimiento del otro. Ese es un representante legal. Y el apoderado es el que se da a través de un contrato de mandato previsto en el artículo 2554 y sucesivos del Código Civil, ¿no? Cuestiones. Entonces, por ejemplo, cuando en las actas constitutivas hablemos de una sociedad anónima, dice en el acta constitutiva, se considerará para estos efectos apoderados legales. Que entonces, aquí la pregunta es, que en algún momento me hicieron, ¿pueden existir varios representantes legales? ¿Pueden existir varios apoderados legales? Sí, por supuesto que sí. Excelente. Claro. Nos dice... perdón, maestro, adelante. Ailín Díaz. Ailín, me imagino. Buenas tardes, maestros. Tengo una duda. ¿Por qué hay despachos de contadores abogados que no son SC, sino SDRL de CB? Bueno, pues eso... No hay impedimento, Miren, es que para constituir una sociedad mercantil únicamente hay que atender a la forma. ¿A qué me refiero con forma? Dice el artículo 4 de la ley mercantil que cualquier sociedad que se constituya al amparo de alguno de los vehículos jurídicos reconocidos por el artículo por ese simple hecho son mercantiles. Ese es un criterio de forma. No importa si realizas actos de naturaleza mercantil o civil. Claro. Y a lo mejor alguien decide constituirse como SDRL por lo rígido de la sociedad. Se me ocurre, podría ser una de esas. En tanto que el caso de las sociedades civiles, pues es un criterio objetivo, a diferencia del de forma de las sociedades mercantiles, porque dice el artículo 2688 que define a la sociedad civil como aquel contrato entre dos o más personas que realizan actos preponderantemente económicos de naturaleza de naturaleza continua, que no constituyen especulación comercial. Hay una definición precisa, ese es el criterio objetivo. Por eso, quien caiga en ese supuesto puede ser sociedad civil. Quien no caiga, pues evidentemente no. Y el criterio de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es un criterio de forma, formal, quien quiera, no importa el acto jurídico que realice. Punto. Pueden ser sociedades, pueden realizar actos o desplegar actos mercantiles y civiles, o civiles nada más, si quieren, ¿no? No hay ese impedimento. En este orden de ideas, entonces, puede ser un despacho de contadores y abogados. Podrían ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Sí, y también podrían ser una sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa. Que casi nadie lo utiliza y tiene muchas bondades, ¿no? Excelente. Nos dice Juan Arturo Guzmán Otero, muchas sociedades. Bueno, así dice, muchas sociedades. Uno de los socios es de relleno, que es la esposa y es la hija. ¿Cuál es el deber ser para cambiar al socio de relleno y que entre un socio de veras? Bueno, pues eso sucede, incluso lo explican en la exposición de motivos que da origen a la creación de la Sociedad por Acciones Simplificadas, que se publicó el 14 de marzo de 2016. En la exposición de motivos, justamente en alusión a la ley modelo que se toma de Europa, que la toma primero Argentina y luego Colombia, justamente hacen esa explicación que realiza la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y dice, bueno, se ha detectado que todas las sociedades, más del 70% de las sociedades que se crean con dos socios, únicamente uno de ellos es para cumplir el requisito. Entonces, esa es la razón para permitir que se constituyan sociedades con un solo accionista. Ahora bien, pues si realmente, como en atención al planteamiento que nos hacen, si realmente se desea excluir a uno de los socios, pues que enajene su acción o su parte social a un socio que de veras funja como tal. Así es. Como socio, ¿no? Así es. Así de simple, o que se transforme en una sociedad por acciones simplificadas, sí, para que sea un solo socio, ¿no? Que no haya impedimento para hacerlo. Y es que muchas veces le tenemos, hablo de manera general, pues miedo al hacer a hacer algo precisamente por estos efectos o estas consecuencias. Pero siempre que se trate de sanear, siempre estará bien el planteamiento. Nos dice José Martínez, hola maestro José Eduardo, saludos. ¿Quién es el responsable? Fíjese, aquí ya hace la diferencia, ¿eh? ¿Quién es el responsable fiscal? ¿Socios, administrador único o representante legal? ¿O en qué orden? Es una pregunta interesante. Porque dice responsable fiscal. Sí. Me imagino que hace referencia a la responsabilidad solidaria. Solidaria, supongo, el 26 del 10. Ajá.
Dice socio, administrador único, representante legal. Por principio de cuentas, para ir descartando, administrador único, representante legal. Hay que distinguir porque el artículo 19A del Código Fiscal de la Federación, segundo párrafo, dice que se atribuye, o más bien prevé una presunción jure de jure, es decir, una presunción que no admite prueba en contrario. Claro. Que todos los documentos que se envíen con el uso de la firma electrónica se le atribuyen al representante legal o director general. ¿No hace distinción? Yo diría, bueno, pues representante, yo creo que ahí a la autoridad le hace falta precisar que representante orgánico es otro tema. Así es. Es otro tema. Y luego entonces, esa puede tener consecuencias penales. Lo del 19A, segundo párrafo, si lo vinculamos con el 96 del Código, 93, cuando habla del garante, que es uno de los responsables. Y que el garante es la figura principalmente el administrador único. Así es, ¿no? Entonces podría llegar a ese extremo. Ahora bien, ¿cuál es el responsable? No sabemos porque yo nunca he entendido cuál es el parámetro que toma la autoridad para imputarle una responsabilidad solidaria al administrador, sí, para decirlo en términos generales, sí, por supuesto, o al socio. Sí. Porque de repente nos encontramos con procedimientos de responsabilidad uno u otro. E incluso cuando el socio juega un rol en la administración y es socio. ¿Y por qué uno u otro? No lo sé. Aunque te voy a decir que es más pesada la carga para el administrador que para el socio. Porque para el administrador no es esta fórmula que analizábamos de manera previa en base al porcentaje que representa tu participación. En el ejemplo que habíamos citado, los 8 millones es para el administrador. Principalmente por esta figura de garante. Así es. No solamente para efectos fiscales, sino para todos los efectos, tiene la obligación de ver que se realicen todas las actividades de manera correcta dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Adelante, maestro, perdón. Rosa Ugalde, buenas tardes. Mi pregunta es si habrá razón de negocio si una persona moral le compra un automóvil a una persona física sin actividad empresarial. ¿Y qué requisitos deberán cumplir para poder ser deducible? Pues bueno, no importa que no tenga actividad empresarial, eso es irrelevante para efectos fiscales. Si le compra el vehículo, bueno, pues lo puede deducir si le emite un CFDI, o en el extremo, si esa persona no puede emitir CFDI, hay un procedimiento ahí para emitir un también CFDI, ¿no? La propia resolución miscelánea te permite Así autofacturarte cuando esta persona no tenga actividad empresarial. Exacto. Como no tiene la posibilidad de facturarse, entonces tú te autofacturas. Y la razón de negocios no es principalmente por el tema de que le compres o no a una persona física sin actividad. La razón de negocios viene para ti, que estás comprando el automóvil, ¿para qué lo necesitas? Sí, que tiene que ver con el término estrictamente indispensable, ¿no? Así es. Y recordemos, nada más parafraseando ya que estamos aquí, que para que sea estrictamente indispensable significa que tiene que ver sí o sí con la obtención de tu ingreso. Así es. Es aquella erogación estrictamente indispensable y para efectos también deducible, aquella erogación que de no hacerse afecta la obtención de tus ingresos, claro, de tus ventas. Entonces, si ese automóvil lo vinculas con la obtención de ese ingreso, perfectamente deducible. Por supuesto. Nos dice nuevamente Janet Meneses, si en una SAS, esta chica es pregunta SAS, vamos a hacerle las consultas. Dice, sí, si en una ya SAS, que nos llame en privado, ¿no? Si en una SAS no se ha exhibido el capital al plazo de un año, ¿es causal de disolución o qué implicaciones tendrían los socios a no exhibir después de un año el capital? Fíjate que yo considero que no es causal de disolución porque las causales están previstas en la ley y no le son aplicables. Porque la única causal de disolución, aparte de las del 229 que le son aplicables, las 6 que están previstas ahí, dice que cuando no presentes el informe financiero en 2 ejercicios consecutivos, en la Secretaría de Economía que subas tu balance y tu estado de resultados. Esa es la única causal, ¿no? Y otra causal es cuando rebases el importe de los 5 millones actualizados, que ya casi vamos por 7, que si no lo haces tendrás que transformarte en otra sociedad, pero si no lo haces, ahí, fíjate, levantamiento del velo corporativo. Los socios son responsables solidarios, subsidiarios y limitados. Cuando no llevan a cabo la transformación, absolutos, cuando rebasan los ingresos, es decir, con su patrimonio personal. ¿No? O sea, está interesante. Adelante, maestro. Juan Arturo Guzmán Otero, ¿dónde entra el beneficiario controlador en la responsabilidad legal fiscal de la sociedad? Si todos los socios son beneficiarios controladores, pues bueno, pues si todos los socios, es que mira, hay que separar.
de entrada todos los socios son beneficiarios controladores, para no ponerle matices. Y te dice el orden de aplicación del 32B Quater, que si no los identifiques, siga sucesivamente el procedimiento previsto ahí, y también te lo dicen las reglas de carácter general. Si ya los identificaste, ya no te vayas más allá, ya los identificaste y son beneficiarios controladores, ya no tendrías que llegar a los administradores. Y digo nada más por mencionar algunas cuestiones, recordemos que la figura del beneficiario controlador no es un tema de trámite, forma parte de la contabilidad y que la autoridad fiscal puede llegar y pedírtelo por todas las razones del mundo. Puede llegar directamente a pedirte información del beneficiario controlador, puede revisarte alguna devolución de IVA y como parte de la contabilidad necesitas entregar tu expediente al beneficiario controlador, o simplemente por el hecho de alguna facultad puede pedir la contabilidad y ahí debe de venir el beneficiario controlador. Sí. Y recordemos que se adicionan facultades a la autoridad en lo previsto en el artículo 42, se adicionan las fracciones 12ª y 13ª para hacer revisiones a los responsables directos y a los terceros, ¿no? Vinculados con ellos. Nos comenta, no sé si me corresponde a mí o a ti. Es igual, por favor, adelante. Almanza, mentor Creo que empresarial. también yo me aventé 3. Hola, buena tarde. El gremio notarial está cerrado solo a sus formatos, no permite la creación de estatutos aún y cuando se desarrollen. Híjole, mi estimado mentor empresarial, pues no sé con qué notarios acostumbres a trabajar, pero la realidad es que yo con todos los notarios con los que he interactuado, los conozco o no, todos discutimos los proyectos, conciliamos en lo que en algún punto que no estemos de acuerdo y terminamos por formalizar los mismos, ¿no? Los estatutos que presentamos. De hecho, te mandan el proyecto de acta y, bueno, como asesor, como consultor, es importantísimo que leas y hagas preguntas. Apenas yo regresé nada más, porque todavía se hacía comentarios sobre las juntas de conciliación y arbitraje. Sí. O sea, como son de machote, todavía traen temas que ya es no que hay que traen, actualizar, ¿no? Eso, ¿no? Así Actualizar la reforma de mayo de 2019. O sea, es un tema de responsabilidad. Pero yo creo que la pregunta de él iba enfocada más a esa libertad que tenemos nosotros para confeccionar nuestros propios estatutos, en el sentido de lo que yo he planteado, ¿no? De esa libertad que se tiene de plasmar lo que quieras. Creo que la pregunta va enfocada en ese sentido. Y la verdad es que, lo reitero, a mí ningún notario me ha puesto impedimento, al contrario, luego compartimos ahí formatos. Lo que sí llega a suceder, maestro, y que sí me ha tocado, es que muchas veces es, ok, ¿quieres constituir una sociedad? Ahí te va mi cuestionario, ¿no? Sí. La básico, ¿no? Pues es mínimo 2 socios, el capital sin broncas, una sociedad, dirían ellos, normalita, exclusión extranjeros, o sea, nada del otro mundo, el honorario es tanto. Pero si quieres poner estatutos adicionales, bueno, pues ya es otro costo, pero ya es otra cosa, sí, ¿no? ya es otro boleto. Nos dice Juanita Cruz, buenas tardes, ¿qué tipo de sociedad recomienda? ¿Responsabilidad limitada o sociedad anónima? Híjole, es una pregunta muy abierta, ¿no? Y vuelvo a comentar lo que mencioné hace unos minutos. Para hacer una recomendación necesitamos tener una entrevista con los socios, detectar cuáles son sus necesidades, el porqué de constituir una sociedad, quién tiene la idea de negocios, porque de repente planteamientos que nos hacen como oye, yo tengo la idea del negocio pero no tengo dinero y hay un socio que sí tiene dinero y le interesa participar en la sociedad, pero yo quiero tener el control efectivo, ¿no?, de la sociedad porque la idea del negocio es mía. Entonces, cuestiones como esa, entre otras muchas, son las que nos ayudan a definir qué tipo de sociedad le podemos recomendar que le sea funcional para esos intereses particulares que tiene. Los propios estatutos, exacto, ¿no? Delimitar. Adelante, maestro. Alma Hernández Minot, ¿cómo debe de estar dado de alta en el SAT un socio? Con esa calidad de socio accionista. A socio accionista, que básicamente es dividendos. Y también dentro de nuestro check-out integral que hacemos cuando revisamos a los contribuyentes, al igual que usted, personalmente me gusta ir sobre la parte patrimonial y lo primero que reviso es socios y accionistas. Y obviamente me he dado cuenta que hay socios que están en acta constitutiva, pero jamás se han dado de alta como socios o accionistas. Y eso nos impide dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 27 de la estructura accionaria vigente, porque uno de los requisitos es que los socios estén activos. Que estén activos. Y también, obviamente, muchos de estos socios no han presentado declaración anual, porque aunque no hayan recibido dividendos, tienen que presentar declaración anual. Sí, claro, hay una obligación formal. Y nos dice Alfredo, ¿son todas las preguntas? Nos dice Alfredo,
Hola, buenas tardes. Felicidades por sus aportaciones. ¿La materialidad y razón de negocios se pueden establecer desde la creación de los estatutos? Es una buena pregunta. Yo lo mencioné varias veces durante la charla que tuvimos, que en realidad el tema de la materialidad y la razón de negocios no se construyen con un contrato o con una asamblea o establecerlo en una escritura constitutiva. Si bien es cierto que puede constituir una base interesante, sólida, depende de cómo lo redactes, la materialidad, otra vez voy a parafrasearte, maestro, la materialidad es materialidad, la razón de negocios es razón de negocios y la sustancia económica es sustancia económica. Si no tenemos elementos para acreditarlo, así redactes algo muy bonito en tus estatutos, en tu contrato, en tus asambleas, pues si no hay materialidad, no hay materialidad. Hay que acompañarlo con los elementos de control interno. Tú mencionabas hace rato las propuestas económicas, las contrapropuestas, los entregables, la comunicación que existió mientras se prestaba el servicio, porque el problema prácticamente lo tenemos con las cuestiones intangibles como son los servicios, ¿no? Claro. Creo que lo demás es relativamente sencillo. Decimos la materialidad de los servicios inmateriales, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, creo que ese sería mi comentario al respecto. Muchas gracias, maestro. Pues nuevamente agradecemos a todos. Por ahí se quedaron algunos comentarios, los cuales agradecemos, pero por cuestión de tiempo, maestro, pues me gustaría retomar nuestro tema nuevamente. Claro que sí, con todo Hablando gusto. Precisamente de estos principios sociales, en donde me gustaría que abundara en cada uno de ellos, pero principalmente con esta vinculación al socio o al accionista. Sí, el primero de los principios, que son 7, que regula al capital social, y estos son temas enteramente doctrinarios, es el principio de suscripción íntegra. Es decir, no puede haber unos estatutos sin que haya una obligación por parte de los socios, que aquí está la vinculación con estos, de que en algún momento tengan que aportar una cantidad que acuerdan para efectos de cumplir con el requisito del capital, ¿no? Ese sería el primer requisito. El segundo es el principio de unidad. Este principio de unidad establece que el capital social es uno solo desde el momento en que se constituye la sociedad, aun a pesar de que durante la vida de esta haya modificaciones, es decir, haya incrementos, haya disminuciones, haya exclusión de socios, haya retiro de socios, el capital social siempre va a ser uno. Es el principio de unidad ahí vinculado con la participación de los socios. El principio de integridad, que a mí se me hace uno de los más interesantes. El principio de integridad quiere decir que las aportaciones deben estar en atención a las formalidades que requiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, o incluso los códigos civiles, tratándose de sociedades y asociaciones civiles, que debe estar precisado. No debe quedar al arbitrio de los socios qué cantidad en el futuro van a establecer. Es un principio de integridad, es de una manera muy simple de explicarlo. Y otro principio que también es relevante, el principio de realidad, que ese es el que hacíamos referencia, que no puede quedar en el papel únicamente la posibilidad de que los socios aporten una cantidad. El capital debe estar suscrito, pero debe ser real, debe ser exhibido. Y en atención a ello es que justamente en armonía con este principio está el C11 de lo que hablamos del párrafo 42.2.3, de esa prohibición de registrar el capital social en una cuenta por cobrar a cargo de los accionistas. Pero aparte, por si eso fuera poco, la fracción tercera del artículo 158 de la Ley General de Sociedades Mercantiles impone una responsabilidad solidaria para los administradores, para que a ellos les conste que las aportaciones de los socios sean reales, sean objetivas, y que en caso de que no las efectúen, ellos las puedan exigir, porque de lo contrario los demás socios pueden imputarle una responsabilidad al administrador o administradores por esa falta de exhibición. Entonces, creo que es la parte más delicada de ese principio de realidad. Y luego tenemos un principio de intangibilidad. Y ese es el más relevante porque son normas proteccionistas del capital. Okay. Entonces, cuando entendemos a cabalidad estos principios, entendemos la naturaleza del capital. Y empieza por lo que regulan los artículos 14 y 15 dentro de las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice, el socio que se separe queda responsable
de las obligaciones pendientes de cumplir al momento de su separación. Garantía, principio de garantía. Medidas proteccionistas del capital. Y luego el 15 dice, mira, el socio que se separe o sea excluido de la sociedad, en tratándose de capital fijo, y ahí vamos a entrar a unas diferencias con el capital variable, no le podrá ser reembolsado ni sus dividendos ni su haber social hasta en tanto se concluyan las operaciones pendientes al momento de su separación o su exclusión. Ojo, dice, se concluyan las operaciones, no dice al final del ejercicio. Claro, sí. Que se concluyan todas las operaciones y hasta ahí hay tu reembolso en el capital. El segundo párrafo de ese artículo 15 dice, esto no es aplicable a las sociedades de capital variable. Lo cual quiere decir que si hoy decido en una asamblea, un acuerdo fuera de asamblea para hacerlo rápido, hoy mismo decido que hoy reduzco mi capital de 20 millones que en ese aumenté hace un mes, sí. Hoy me voy. Sí. Hoy, sí. A diferencia del capital fijo. Ok. Medidas proteccionistas del capital. Y luego tenemos el artículo 115. Responsabilidad solidaria del adquirente de acciones. Si tú compraste y el que te vendió no exhibió su capital, por tonto, por no fijarte. A ti te Eres toca. responsable de solidaridad, tú me lo pagas. Oye, ya se lo pagué él. No me interesa. Si quieres que te reconozca como socio, que te inscriba al libro, págame. Que justamente, y aprovechando que están regresando las preguntas, vamos a leer las últimas 3 ya nada más para cerrar. Primero las de nuestros participantes y después los que le comenté que recogí los sentimientos de la nación. Entonces, por ahí traigo otras más. Pero nos dice Natalie Rendón, un socio de una SA puede realizar o tener los poderes en la sociedad, como por ejemplo ser representante legal sin que esté establecido en el acta constitutiva. Sí, también ya lo habíamos comentado. Nos dice Pedro Benítez, CP Pedro Benítez, a ver si me pueden ir ayudando también ya. Otra duda, profesores, para darle fecha cierta a un contrato y no estar desembolsando ante un notario por cada contrato, ¿ustedes qué pueden recomendar? Bueno, hay que dividirlo, ¿no? Hay contratos que como requisito de validez exigen el protocolo. Sí. Compraventa de bienes inmuebles, donación cuando supera 5,000, etcétera, ¿no? Habrá que atender a la legislación particular. Pero los que no se exige como requisito de validez, hay que atender a lo que dispone el 42 bis en atención a los contratos mercantiles. En relación con la norma oficial mexicana 151. Y hay proveedores, sin hacer comercial, que subes a la plataforma en cumplimiento de la norma que el requisito más importante, que es el único que me aprendí, que le impone un sello de tiempo, es decir, es inalterable. Así es. Que eso acredita que ese contrato existía en la fecha en que se digitalizó. Así es. Lo subes a una plataforma de proveedores autorizados por la Secretaría de Economía, porque tienen que estar autorizados por dicha dependencia. Lo firman los signantes con la firma electrónica, les asignan los requisitos que exige la NOM 151, tienes fecha cierta. Así es. Y te cuesta, si compras paquetes, no sé, yo con el que trabajo, un paquete de 10 me cuesta 890 pesos, 89 cada uno. Que a diferencia del tema... De que vayamos con un notario. Y no digo nombres, nada más así lo dejo, perfecto. ¿No? Nos dice Juan Arturo Guzmán Otero, entré como socio con mi capital y por descuido no di seguimiento. Y ahora sé que la sociedad es factura. Me encanta porque nos cuentan la historia bien bonita. Dice, entré como socio con mi capital y por descuido no di seguimiento. Ahora sé que la sociedad es facturera. ¿Cómo me deslindo? ¿Cómo me salgo legal y fiscalmente para facturas para futuras auditorías de 5 años? Híjole, es una pregunta bien compleja. Te puedo decir que está muy escueto el planteamiento porque hay que conocer qué tipo de sociedad, porque dependerá si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada y los estatutos como lo redactaron para verificar el tema de los Lo que sí es importante que para efectos del 26 fracción 10, en los años, en el tiempo en que tú fuiste socio y accionista, sí o sí hay una responsabilidad. Sí, ahí sí no te la puedes quitar. Ahí hasta sí. En el pasado, sí. J. Alberto Pacheco, una pregunta, ¿qué tipo de sociedad recomiendan para crear una empresa arrendadora de autos sin chofer? Mira, pues desde luego que es una actividad mercantil, ¿no? Para hacerlo. Entonces,
otra vez como planteamientos que nos han hecho, y no es porque uno no quiera contestarle, sino hace falta elementos para decirte cuál es el tipo societario que más te puede convenir. Para ello, pues habrá que atender a particularidades como las que hemos comentado antes. Y creo que esta es la parte más importante, maestro. No podemos decir a nuestros clientes, a nuestros amigos, el contribuyente, crea esta. Hay que hacer un diagnóstico para valorar qué es lo que va a proteger más a tu empresa y a ti como accionista. Yo creo que esa es la pregunta, la respuesta más responsable que uno puede dar como profesionista. Excelente. Y finalmente nos dice Rojas Gerardo, ¿qué diferencia hay? Bueno, aquí nos las cambiaron un poquito, que ya habíamos platicado, pero adelante, maestro. ¿Qué diferencia entre ahí una SA, sociedad anónima, y una sociedad civil? Yo te diría que hay como 300 diferencias, ¿no? Pero la principal es la naturaleza mercantil y civil. La especulación desde la Constitución, pues uno atiende a un tema objetivo para su Constitución, el otro atiende a un tema de forma. La sociedad civil está restringida para realizar actos de esa misma naturaleza. La sociedad mercantil puede realizar cualquier acto de naturaleza civil o mercantil, porque así establece la ley, que son cuestiones de forma, ¿no? Entonces, pues, digamos, pero si tuviéramos que hablar de las diferencias entre ambos, pues aquí nos llevaríamos un diplomado. mucho tiempo, ¿no? Maestro, pues ya hemos terminado con la sesión de preguntas. Reitero mi agradecimiento por aceptar la invitación. La verdad es que quiero comprometerlo para que nos pudiera acompañar en otras sesiones. Sé que es un experto, como usted bien lo comenta, es fiscalista en cuerpo de abogado corporativo, pero creo que esta es la esencia precisamente de la asesoría y la consultoría, que no solamente lo veamos todo a un tema en específico, debemos de conocer todo lo que gira alrededor, y sé que usted es experto en varias materias. Reitero el agradecimiento y me encantaría que en estos últimos 4 minutos que tenemos, por favor, nos pueda decir sus comentarios finales, consejos, tips, algo que quiera compartir con su público. Sí, pues antes que nada, pues gracias por el concepto en que me tienes. Uno nada más hace su trabajo al final de cuentas, ¿no? Y lo hace con gusto, con pasión, con dedicación, con esmero. Pero se nota cuando se hace así. Bueno, y por otro lado, bueno, pues mira, yo insisto mucho en el tema para como corolario de esta charla que tuvimos. Hoy la materia societaria corporativa con la materia fiscal constituye un vínculo indisoluble, ¿no? Ya hacemos referencia a los fundamentos que apoyan este dicho, previstos en los numerales 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 del reglamento, que es un catálogo de que todo lo corporativo forma parte de lo fiscal. Y creo que como contadores tenemos esa deficiencia de que no nos enfocamos a ello. Creo que es una oportunidad para prepararse uno como contador, para ofrecer servicios adicionales, o en su caso buscar alianzas estratégicas con un propósito muy definido, muy específico, de dar servicios de calidad a nuestros clientes, que hoy más que nunca son necesarios. Por las exigencias tributarias, hoy, si no estamos en sintonía con esto que yo estoy comentando, creo que estamos un paso atrás de un asesor que sí tiene esa función. Hoy, trabajar sin dar cumplimiento corporativo, pretender que esto no es fiscal, es francamente estar en una desventaja absoluta, porque también referí que hoy constituye una herramienta para la autoridad, como lo mencionamos ya con sus fundamentos, cuando al principio de esta charla citábamos lo que primero de origen es cumplimiento societario, pero después se vuelve cumplimiento fiscal. Lo mismo para una ley mercantil, ¿por qué se modifica en cumplimiento de una ley antilavado? Son ejemplos de esto que yo estoy mencionando. Y además, no solamente lo veamos como un cumplimiento, como una obligación, la realidad es que viene a constituir para nosotros una oportunidad de construir protección patrimonial y dar o comenzar con conceptos fiscales sólidos que nos ayuden o nos permitan pues el manejo en esta materia. Creo que en eso radica la importancia y trascendencia de que veamos con esta dualidad a un contribuyente, a una persona moral. Y con esto, pues bueno, cerraría mi comentario. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, es un orgullo y de hecho es un halago que pueda compartir foro con usted. Lo sigo desde hace mucho tiempo y la verdad es que sí o sí, tengo que decirlo, pues le he aprendido mucho. Y yo me recuerdo, y ya para terminar,
en redes sociales por ahí puse una publicación por algunos colegas que una de las herramientas más importantes que tiene la autoridad fiscal para hacer su chamba es la desinformación. La desinformación que es provocada por la propia autoridad fiscal, pero tristemente por nuestros propios colegas, abogados y contadores. Se vale decir, no soy experto en tal materia, y debemos con toda responsabilidad y humildad, que es las ganas de aprender, acercarnos con los expertos. Y es por eso que son estas pláticas, estos foros, para que les traigamos a los que son expertos en realidad. Muchas gracias por acompañarnos, que sean felices, nos vemos hasta el siguiente Fiscal en Serio. Gracias, hasta luego.